Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Tenemos aquí a un señor que yo creo que el apellido le va a sonar, Jorge Escotado. Pequeña presentación, yo creo que no la necesitas, pero para el que no te conozca, porque hay gente que a lo mejor no conoce a Antonio Escotado, pero para que tengan un pequeño pitch. Bueno, pues yo soy, con la ayuda de mis hermanos, quien ha asumido así la parte principal del legado de Antonio Escotado, porque sabíamos que el pensamiento de mi padre, cuando él no estuviera, no significaba que se acabase, sino que a lo mejor acaba de empezar. Entonces yo lo que me encargo es de gestionar las redes sociales de mi padre. Fui su editor, su amigo, su hijo también, ¿vale? Pero de todos los hijos que ha tenido, que mi padre tuvo muchos, casualmente yo fui el que menos tiempo vi con él y por eso luego pude tener una recompensa. En sus últimos años soy el hijo que más cerca ha estado de él. Entonces un poco como que me preparó él y nos preparamos juntos para lo que iba a venir después. ¿Cómo fueron esos últimos años? Muy hermosos, en el sentido de que, ¿cómo puedo decirlo? Yo he podido contribuir a que sus ideas se difundan más. Y entonces, no sé, me siento tranquilo por las noches cuando piensas qué haces, pues estoy extendiendo el legado de mi padre. Y eso es una sensación bastante gratificante, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, el legado de mi padre, ahí está, son como las tablas de Moisés. Ahora hay que interpretarlas y hay que llevarlas a cabo y llevarlas a efecto. Y que alguien además esté dispuesto a ser consecuente con esas reglas sin que él esté. Entonces, bueno, pues muchísimos principios que mi padre dejó sentados, pues ahora hay que aplicarlos. Y aquí me expongo yo a ello. ¿Cómo describirías ese legado? Seguramente nos iremos dando cuenta con el tiempo, pero no hay nada. Y no lo digo por chauvinismo, porque sea mi padre. Me lo ha dicho tanta gente que le ha cambiado la vida a mi padre. Cuando han leído sus distintos libros, que tiene 25 libros, Sí, ¿vale? sí. Ahí... La Emboscadura, que es la empresa que yo fundé, maneja como 15 o 16 títulos, laemboscadura.com, pero si no también en Amazon o en la Casa del Libro, pues se puede encontrar, y también en Página Indómita, que es otra editorial, casi 25 obras que realmente a los genios tardamos un siglo en entenderles. Podemos decir que su pensamiento está concentrado, ¿no? Mozart no creo que fuera tan conocido mientras él vivía que cuando murió. Bueno, también le pasó a muchos artistas que en su época precisamente eran pobres y luego después No, es que precisamente empezaron a... es que el pensamiento está muy reñido con el éxito comercial. O sea, realmente esta gente, como mi padre, que yo lo considero una especie de extraterrestre del pensamiento, el dinero le daba absolutamente igual. Absolutamente igual. Él me dijo una vez, hijo, yo habría escrito lo mismo, vendiera un ejemplar o 10.000. Entonces te das cuenta de que de lo que decía Aristóteles, ¿no? La teleología. O sea, hay gente que ha nacido para algo. Entonces, mi padre nació para eso, para hacer 25 obras, que parece mentira, y para fundar Amnesia también, para varias cosas, y para escribir Historia General de las Drogas en la cárcel, en una celda de castigo. Vamos, para muchos ejemplos que tardaría tiempo en comprender la humanidad. Y entonces lo bueno que ha tenido mi padre, que a lo mejor no ha tenido Dragón, no sé si tendrá Sabater o los intelectuales de este país, ¿no? Es un hijo que luego entienda que parte de su labor en la vida es continuar el legado de su padre. Y bueno, pues lo asumo voluntariamente, sé que estoy muy expuesto y trato de ser sincero y de que nadie me compare con mi padre. Yo no soy mi padre. Mi padre era el pensador, yo soy el difundidor, que es distinto, ¿vale? Estuve muy cerca de él, aprendí a entender su pensamiento, por qué pensaba como pensaba. Y bueno, hay que distinguir mucho al padre del maestro. ¿Qué diferencias harías entre el padre y el maestro? Es que no te interesa el padre. Es que no te interesa. Es que eso es muy personal, Víctor. Es que lo que estamos aquí es por el maestro, ¿vale? Tú no quieres saber si Mozart trataba bien... Bueno, Mozart no tuvo hijos, pero... o sea, hay muchos genios
que Borges, por ejemplo, ¿tú entiendes que votara a Pinochet o que estuviera a favor de Pinochet? A mí me da igual. Yo lo que sé es que aquel poema suyo de por los ríos inmemoriales que convergen en mí, eso no tiene nada que ver con la ideología. Entonces, separemos a la persona de su obra. Yo creo que esto cada vez es más difícil, porque últimamente, sobre todo, es como que casi el artista se ha vinculado también mucho a la ideología y la gente le cuesta mucho separar la parte del artista o de la parte de la persona de la ideología. Es como que todo ahora se ha vinculado mucho y la gente no tiende mucho a separar por toda la crispación que hay. En el caso concreto de mi padre es cierto que hay una amalgama ahí porque es imposible entender su pensamiento sin entender su vida, sin conocer su vida. O sea, él me dijo un día, hijo, yo no quería ver la revolución sexual, yo quería protagonizarla. Entonces por eso me fui a Ibiza. Yo no quería que otros me dijeran qué se siente con las drogas, yo quería saberlo yo mismo. Yo no quería que me hablaran de comunismo, quería estudiarlo yo mismo, ¿no? Entonces, es cierto que en Escota, sin su vida, sus textos no tendrían sentido. Porque alguien que consideramos el filósofo de la libertad, que cada vez ya se está extendiendo esta idea de que los filósofos son de algo. No eres filósofo de las ideas, eres filósofo de las mónadas, como antes hablaba con él de Leibniz. Escotado es el filósofo de la libertad. Pero para poder hablar y ponderar sobre la libertad tienes que haberla perdido. Para poder hablar de las drogas tienes que haberlas probado. Para poder hablar del sexo tienes que haberlo disfrutado y también haberlo echado de menos. O sea, nunca valoras algo tanto como cuando te lo arrebatan. Es verdad. Entonces Escotado, y lo dice Fernando Díaz Villanueva, que sí que está sentado aquí, es uno de mis maestros. La diferencia entre él y el resto de filósofos es que no era un filósofo de salón, era un filósofo de calle, dispuesto a cambiar de opinión. Diríamos que no sería tan teórico y más práctico, sino que todo lo basa en el empirismo de yo he probado esto, sé cómo es esto y lo constato. Sí, no, en base, generalmente mi padre lo que pensaba y luego lo que probaba era muy diferente. Entonces, la humildad intelectual de mi padre era reconocer que estaba equivocado. Se equivocó con varias cosas y lo reconoce, pero es que esto es lo que lo engrandece. Sí. Que autores con 25 obras reniegan de lo que han escrito mucho tiempo, pero vamos, que no tiene desperdicio lo que ha escrito antes, ¿no? Lo que es importante es ver la evolución. No. Y cómo mi padre se da cuenta de que allí donde no hay comercio, las sociedades se coagulan. Coagulan. Fíjate qué metáfora de filósofo, ¿no? En vez de decir que la sociedad no fluye, no, se coagula. Es la sociedad abierta o la sociedad cerrada. Contaba él que en la Edad Media, lo que conocemos como los siglos oscuros y tal, se cerraron los caminos, nadie cortaba las ramas, entonces desapareció el comercio, macho. ¿Y qué pasó? Que un tal, bueno, vienen los enemigos del comercio, o sea, apellida Finchale, fue el primero que dijo, yo voy a hacerme una caravana acorazada y voy a quitar esos leños del camino para que la gente sea libre. Y entonces esto es la lucha, el cambio de la Edad Media a lo que conocemos hoy, a la Ilustración, al Renacimiento, a todo esto, es gracias a que una vez que se había cerrado el comercio, alguien se dio cuenta de que estábamos involucionando, que es que ahora mismo Trump aquí tiene un problema también, ¿vale? O sea, el libre comercio abre la mira, pero el proteccionismo la cierra. Y esto mi padre no lo decía por decirlo, sino que se había tomado un trabajo de más de 15 años en investigar quién había dicho que la propiedad era un robo y el comercio es un instrumento. ¿Quién ha dicho esa locura? Por primera vez. Y bueno, se va y lo descubre. Es San Juan Bautista, el primo de Jesús, en la secta esenia. ¿Vale? Es la primera que está documentado que siente horror ante la propiedad, ante lo monetario, ante la riqueza. Entonces, si tocan una moneda, luego tienen que lavarse las manos. Entonces dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto
esta aversión hacia el libre intercambio, hacia el voluntario intercambio de mercancías. Que eso es el ser humano, ¿no? Esto no lo hacen los animales, el resto de animales. Digamos que donde hay comercio, y no es de mi padre esto, ¿vale? No entran las balas, lo ha dicho Milei, pero es de otra persona. Entonces, realmente, o sea, aunque está la frase esa famosa de si no eres comunista con 20 años y no eres conservador con 40, pues bueno, mi padre experimentó un poco eso, ¿no? Hubo un tiempo que estuvo ahí en plan comuna, en Ibiza, pero claro, pues realmente él vivía allí de lo que los demás tiraban, o sea, un rollo ecologeta de la hostia, cuando no se había inventado la ecología. Pero claro, ya hay un momento en que estás harto de echar aceite a los quinqués, de no tener calefacción, de tener que ir en mobilete de un pueblo a otro. Entonces, hubo un momento en que mi padre se aburguesó. No, mi padre estudió cómo en la Edad Media tú tenías que rendir El diezmo, ¿no? un juramento a tu señor, ¿vale? Y tu señor, tú eres un vasallo. Entonces estabas protegido. Estabas protegido por el señor. Pero a ese señor le debías tantos días de trabajo, él te daba un día libre, a lo mejor, tal cual. Y entonces ese juramento que se juramentaba sentado y que viene muy bien en Los enemigos del comercio escrito, pues claro, en el fondo es la sociedad clerical y la sociedad militar. ¿Vale? La sociedad clerical militar es totalmente distinta a la sociedad que tenemos hoy, que es abierta. Tú puedes comprar un producto en Corea del Norte. No, del norte no, perdón, del sur. Un poco complicado. Puedes comprar un producto ahora en Brasil, puedes comprar un producto donde quieras. Pero durante mucho tiempo esto estuvo súper mal visto. Y entonces, pues bueno, mi padre lo que demuestra es que, y bueno, y Milei luego también, ¿vale? Lo del palo de hockey, ¿no? O sea, la revolución industrial, ¿cómo es posible que Malthus predijese que más de 1.000 millones en la humanidad nos íbamos a morir por falta de recursos? Pues eso se lleva diciendo siempre. Es ¿Y como ahora cíclico. cuántos somos? Somos casi 8.000, ¿no? Sí. Y morimos de gordos. ¿A que sí? Entonces, ¿quién se ha equivocado aquí? Total. ¿Crees que esta, digamos que humildad intelectual es algo habitual en los intelectuales? Porque muchas veces suelen ser un tipo de persona que le cuesta asumir que se han equivocado. Y esto es muy llamativo en el caso, por ejemplo, de Escotado, de decir, mira, yo era comunista, yo he estudiado el comunismo profundamente y esto no funciona. Yo creo que es el único caso que conocemos. Es que es complicado, suele haber bastante arrogancia Es intelectual. el único caso, claro. Es lo que él llamaba la idea fija, ¿no? O sea, pregúntale a Monedero si sigue pensando ahora lo mismo que pensaba con 20 años. Te dirá que sí. Y muchísima gente, también liberales. O sea, lo que pasa es que mi padre era muy aristotélico, aparte de hegeliano, que eso viene después. Entonces, lo que está claro es que si tú quieres que algo se muera, déjalo quieto. Entonces, el cambio, el paso de potencia a acto es movimiento. Entonces, un ser humano nunca está hecho del todo, No. a no ser que sea arrogante y sea de idea fija, ¿no? Tú ahora, por ejemplo, Víctor, ¿qué tienes? ¿Años? ¿Qué edad tienes? Pues voy a hacer 30 ya. Vale. ¿Y tú crees que seas el mismo cuando tengas unos churumbeles? Coña. Pues imagínate que pensarás lo mismo. Sería preocupante, ¿no? Seguro que verás las cosas diferente, ¿no? Estás en constante evolución. Yo diría que con los años me he hecho más conservador. Muy Por bien. la experiencia. Creo que a mi padre le pasó algo parecido. Lo que pasa es que lo asumió y no conservador, más liberal, ¿vale? Mi padre nunca votó y tampoco se vendió. O sea, él decía, yo pago con gusto el peaje en la independencia, aunque eso me granjee, pues eso, pues no tener un programa en televisión, no ser, pues yo qué sé, reconocido como se merece un tío que ha hecho estos 25 libros, ¿no? Él decía, si yo hubiera sido inglés, donde he vendido un libro habría vendido 100, hijo. Pero me da igual. Yo he venido a hacer aquí lo que tenía que hacer y cuando fui a Ibiza, yo iba mucho, ¿no? Iba una vez al mes. Me decía, hijo, tengo la sensación de haber cumplido. A ver. Qué bonito eso de decir, creo que ya he hecho lo que tenía que hacer en mi vida. Piensa una cosa, Víctor. ¿Cuál es la cuestión más importante del ser humano? Yo creo que el propósito. No.
es si te vas a morir con ganas o no. Flipa, es que no lo puedes barruntar con casi 30. Yo con casi 50 sí. Pero ¿a qué llamamos morirte con ganas? Puedes decir, no patalear. No, sí, no, paz, no negarte a morir, irte en paz, irte con una sonrisa, irte con una satisfacción, sabiendo que has hecho lo que tenías que hacer, que ya se acaba la obra de teatro. No pidas un minuto más, no pidas 10, lastimosamente. No pidas 100 minutos más cambiándote de hígado con 89 años. ¿Para qué? ¿Sabes? Si es que el cuerpo te ha abandonado. Entonces mi padre decía, yo, hijo, practico el desapego. Joder, incluso físico. No, totalmente. Él quería morir. O sea, realmente decía, yo ya es que lo he dado todo. Y me siento muy bien. Y entonces eso para mí, esa tranquilidad, esa parsimonia que tenía en su mirada, me influyó muchísimo. Fue la última lección. Y yo realmente pienso en que me gustaría morir así, sin patalear. Sin decir, oye, quiero un minuto más, quiero un mes más, quiero un año más. ¿Pero para qué? No. ¿Para qué? Y luego mi padre decía, oye, ¿no te sorprende, hijo, que la gente que cree en el más allá son los que más se aferran al más acá? Es curioso, ¿no? Es curioso. A ver, pero yo creo que también viene por el miedo a lo desconocido. Yo creo que a todo el mundo le da miedo el pensar si hay algo más o no hay algo más. No hay nada más, no hay nada más. Si piensas que hay algo más, mal vamos. O sea, Aristóteles, ¿vale? Vayamos ahí a la cumbre de la filosofía. Morir es dormir sin soñar. Todo lo demás se llama fe. Dormir sin soñar. Y hay una reencarnación, que hay la nada. ¿Eso es fe? ¿Fe? Sí, es fe, sí. Fe. Suerte que has sido elegido para nacer. Tú fíjate la cantidad de espermas que no nacen. No. Para que tú nazcas, Víctor, no solo tus padres, ni tus abuelos, ni tus bisabuelos, sino tus tatarabuelos. O sea, se ha producido una concatenación de hechos para que tú nazcas que no te lo puedes ni imaginar. Entonces, no pataleemos con que queremos más tiempo. Da gracias. Has admirado la naturaleza. Has podido ayudar al ser humano. Has dejado algo más hermoso de lo que te encontraste cuando llegaste. Pero yo creo que esto es difícil para la mayoría de personas. O sea, totalmente. Estamos hablando de un ser muy superior. O sea, yo lo que me refiero es, yo miro ahora mismo a la sociedad y creo que a la sociedad le falta ilusión. En el sentido de que no veo a la gente como que esté alineada con algo en su vida. Por así decirlo. Es como que viven porque tienen que vivir. No hay un porqué. Es que es el problema de la masificación. Yo también lo pienso, ¿no? Algunas veces parece mentira, ¿no? La gente que se deprime, que no estamos ninguno exentos de esto, es decir, joder, me gustaría no vivir, ¿no? O sea, ojalá esto se acabe. Y es como que vivir es una condena, cuando realmente es un premio, cuando realmente es lo más grande. O sea, tú has sido elegido entre miles de espermatozoides para nacer. Entonces, has venido aquí para algo. No has venido aquí a vivir de la paguita de Pedro Sánchez. Has venido a hacer cosas, has venido a cambiarlas, porque tú eres la conjunción genética de muchas generaciones. No. Y lo que ha demostrado la genética es que el mestizaje mejora la especie. Yo lo sé, porque una de las cosas que me enseñó mi padre fue a plantar marihuana. Por ejemplo, no me la vi venir. La marihuana entre generaciones se va a la mierda. Joder. Si no la cruzas. ¿En serio? Claro. O sea, que tienes que tener diferentes tipos de marihuana. No, que si tú te follas a tu hermana y luego pasa lo mismo, se acaba tu genoma, ¿vale? O sea, hay que abrirse al mundo, tío. O sea, hay que mezclarse, ¿vale? Es lo más grande. ¿Por qué pasó lo que pasó en el Nuevo Mundo? Y por qué, bueno, siempre estará la leyenda negra, ¿no? La injusta leyenda negra. Y a ver, ¿cuándo se reconoce que España es el país con muchísima diferencia que mejor ha tratado a las colonias de todas, ¿no? Total. Entonces, ¿qué pasó? Que Hernán Cortés dijo, yo me voy a cepillar a la hija de Montezuma. Y lo hizo. Y por eso habla en español ahora. Sí. Si no, no sé, o sea, sería el mestizaje, el cambio de idea, el mezclar cosas que aparentemente son un poco como el agua y el aceite.
De ahí surgen, fíjate, Keanu Reeves. Qué guapo es, ¿no? Pues que sepáis que es hijo de un tailandés con un diplomático. ¿Sabes? Si no, no se da Claro, en esa verdad le belleza. pega, porque tiene así como rasgos Claro, asiáticos. claro. El mestizaje está en la felicidad. O sea, está el avance. No el mestizaje, en el cruce de genomas, ¿vale? O sea, tú puedes hacer mestizaje en Madrid, ¿vale? Lo que no puedes es liarte con alguien que tenga tu ADN, porque entonces esto se va a la mierda, ¿vale? Esto es una hélice. Entonces, ¿esta hélice mejora o empeora? A ver, esto que comentas además tiene mucho sentido a nivel biológico porque nos tiende a gustar lo diferente, por así decirlo. O sea, es la típica sensación de sales al extranjero y dices, joder, ¿qué mujer más guapa hay aquí? Es como, no, simplemente tú estás acostumbrado a ver un tipo de mujer y ahora ves otro tipo de mujer que te llama la atención. Sí, pero porque has tenido el valor de ir fuera. No. Pero el que vive en Huelva y no conoce Sevilla, no. Que los hay, ¿vale? Esos son endogámicos, ¿vale? La endogamia mata la especie. Entonces, por supuesto que el cosmopolitismo es fundamental. Y salir, ¿cómo se dice? Que el nacionalismo se cura viajando, ¿no? A mí me gustaría mucho que mucha gente del País Vasco y de Cataluña viajase un poquito más y se diera cuenta de cuánto está reduciendo su universo hablar un idioma tan pequeño cuando España, esa España que deploran, les ha hecho el mayor regalo de su mundo, de su vida. Igual que a mí me ha hecho el mayor regalo. Yo hablo un idioma que hablan 550 millones de habitantes. Eso, ¿de verdad vas a tirar eso a la basura y te vas a poner a hablar un idioma que hablan 4? Bueno, yo creo que ahí es allá tú. Esto suena a endogamia, que es lo que estábamos hablando antes. Y suena a ADN cansado. Yo creo que al final lo que ocurre con esto es que empiezan a utilizar los idiomas como armas en vez de como herramientas, que es lo que realmente son. Entonces, entras en dinámicas que son bastante irracionales. Yo a veces se lo comento a gente que es de Cataluña y demás, que lo ven todo como hay que proteger el catalán. Yo lo entiendo porque al final es cultura, pero no lo tienes que imponer. Porque al final yo le digo, tú te vas a ir a Países Bajos y te vas a poner a hablar neerlandés. ¿A que no? ¿A que vas a buscar el inglés? Todos hablan inglés. Pues por esa regla de Teres, no intentes que gente que viene fuera y que no tiene incentivo a aprender catalán se ponga a hablar en catalán. Mira, porque no tiene sentido. Hemos venido con un becario mío en la emboscadura, encantador, que es vasco, y nos ha contado que en el colegio público todos los meses había un delegado de clase. Ese delegado de clase en Guipúzcoa se encargaba de ir por el recreo a ver quién hablaba castellano y quién hablaba euskera. Joder. Y eso influía luego en sus notas, tío. ¿Pero ahora? Ahora. Joder. Te lo prometo. Y español, en el País Vasco, está entendido como lengua extranjera. Entonces decían, coche en español, o sea, una cosa muy fuerte, ¿vale? O sea, que realmente les están reduciendo el horizonte de su mirada. No. O sea, esa mirada que tuvieron Orellana, Hernán Cortés, estos conquistadores, que todos eran de Trujillo, además, de Extremadura. Joder, ¿por qué la vamos a reducir? O sea, ¿por qué vamos a tirarnos piedras sobre nuestro tejado en vez de ampliar nuestro tejado? Yo a veces siento que viene desde un complejo de inferioridad, en el sentido de que yo he viajado a países que a lo mejor tienen su propio idioma, véase Emiratos Árabes, que tienen el árabe, y la gente se mueve en inglés y no hay ningún problema en hablar en inglés, pero porque no, yo creo que no hay una sensación de decir, no, es que nuestro idioma tenemos que imponerlo porque lo perdemos. Y creo que esto viene más de la sensación de tanto del País Vasco como de Cataluña de es que si no vamos a perder nuestra cultura y desde ese enfrentamiento. Y no tanto desde el pragmatismo de ¿tiene sentido que impongamos esto? No, yo creo que la lengua, o sea, por supuesto que en Cataluña y en el País Vasco no se debe perder esa lengua. Claro. Se debería dar todas las semanas, pues 1 hora, 2 horas, 3 horas de esa lengua. Lo que no puede ser es que el español sea considerado lengua extranjera. No. Es que luego yo, que ya te he contado que tengo la empresa esta de biografías, Memoralia.es, cuando he trabajado con algunos catalanes, hay algunos problemas. O sea, de que ellos mismos no saben si están hablando bien en catalán o en castellano. O sea, que todo esto del proceso les está afectando neuronalmente. No, a ver, yo creo que al final es cuando son bilingües y como que mezclan palabras que no saben si existen en castellano o ¿Son catalán. bilingües de verdad?
Te lo digo porque a mí en Andorra aquí me pasa de oír el catalán, a veces hay cosas que me empiezan a como a pensarlas en catalán, es raro. O sea, y es curioso esto. Estás empezando a... No, pero de oírlo, es de oírlo. Es como que a veces como que son idiomas tan parecidos que mezclas algunas palabras. El otro día, por ejemplo, no sé por qué dije yo en vez de cerar dije tancar, no sé, pero porque sé de oírlo y se me pasa así. Claro. Entonces, yo creo que cuando lo oyes en casa y también lo estás oyendo fuera, al final como acabas mezclando y acabas haciendo como... Exacto, una mezcolanza extraña, Sí. cuando debería ser un artista en un idioma y un artista en otro idioma, ¿no? Cuando te enteras de que hay subvenciones solo si publicas en un idioma y no en el otro, pues joder, realmente estás abocando a esa gente a que en vez de coja unos prismáticos y en vez de Ya. mirar por aquí, les dé la vuelta. Ujú. Y miren por el otro lado, que se ve mucho menos. No sé si algún día has hecho la prueba con unos prismáticos. No. Coges unos prismáticos y ves muy lejos, pero si les das la vuelta no es una mierda, tío. Entonces, un poco es lo que creo que está sucediendo. Pero bueno, son libres, ¿vale? No. Esto es lo que tiene la democracia y sobre todo el poder de las minorías, ¿no? Que ahora empieza a estar tan cuestionado. Pero vamos, yo no soy político. Yo vengo aquí a hablar de la necesidad de leer a Escotado y también de enfrentarse al miedo. ¿Cómo nos enfrentamos al miedo, Víctor? Pues a ver, tienes que... Tú te has enfrentado al miedo. Constantemente. ¿Cómo? Con libertad. Yo te diría que Con denuedo. Yo, no es Con tanto huevos. yo creo que tienes que tener, sobre todo, ganas de progresar. Porque si no tienes ganas de progresar, no te merece la pena enfrentarte al miedo porque dices, ¿para qué? Mira. Me acuerdo de una cosa que me dijo mi padre muy bonita. Me dijo, hijo, date cuenta de que solo los pueblos de la costa ven el horizonte. En el Valle del Nilo puedes estar 3 milenios sometido por un emperador. Pero los griegos Mismo sé. veían más allá. Entonces no admitían esto, ¿no? Entonces, claro, es pues lo que he dicho de los prismáticos, ponerlo hacia adentro, ponerlo hacia afuera. O sea, interiorizarse o exteriorizarse. No. Entonces, bueno, pues es una cuestión muy personal. Incluso diría que familiar. Incluso diría también que espiritual. A ver, la gente tiene que buscarse a sí misma y pensar para qué ha venido a este mundo. Y si lo que ha venido es a continuar lo que ha hecho su padre, como hago yo, pero dentro de lo que cabe, en el buen sentido. Yo no soy escritor, pero continuar estructuras caducas no funciona. Continuar estructuras abiertas sí funciona. Abre a la sociedad. Por ejemplo, acuérdate, lo que está haciendo Trump ahora. Es una locura. Va contra la ley de Ricardo de los rendimientos decrecientes. O sea, hay países que son mejores que otro en hacer esto. O sea, tú no puedes comparar a Estados Unidos a la hora de hacer plátano con Canarias. ¿Os vais a poner a hacer plátano en Estados Unidos? De puta madre. El plátano vale 2 euros. Allí en España vale 80 céntimos. Bueno, pues ya veremos. O sea, puedes mirar hacia adentro o puedes mirar hacia afuera. Lo que está claro es que es más cómodo mirar hacia adentro porque no te enfrentas a nada nuevo que mirar hacia afuera. Es mejor para los que tienen mentalidad de vasallo o mentalidad de vivir del Estado, vivir en el interior, como vivían los egipcios, a vivir como vivían los griegos, en las polis griegas, que no aceptaban tiranos. Comentabas antes algo que yo creo que se está poniendo bastante en moda y es el fenómeno de la hispanidad. ¿Cómo estás viendo como resurgir de esta narrativa de volver a tener como una unión hispana? Ojalá. No, lo que dijo el otro día Elon Musk, no es que queramos poner aranceles, lo que queremos es aranceles cero. Sí. Eso es lo grande, pero no sé si los seguidores de Trump van a hacer esto. Yo creo que el problema es que necesitas bilateralidad. Pero, por ejemplo, que en México piensen que nosotros hemos ido a robarles, es una puta locura, tío. Porque es que está muy claro, ha habido muchas colonias, ¿no? Entonces tú puedes ver las catedrales que han hecho los ingleses fuera de Inglaterra. Cero. Puedes ver las universidades que han hecho. Cero. Y puedes ver lo que ha hecho España. Y que luego, acuérdate que Isabel la Católica decía, no son nuestros esclavos. O sea, tienen españoles. derechos, y Bartolomé Las Casas y todo esto. O sea, realmente el tema de la hispanidad parece mentira que
no estemos más unidos. O sea, podríamos hacer una zona libre de comercio. Si la Unión Europea y Estados Unidos no la hace, los que hablamos español. Guinea Ecuatorial, no, Bissau incluida, que es el único país de África que habla español. Entonces, pues no hay voluntad, ¿no? O sea, los países se cierran sobre sí mismos, como cuando se cerraron los caminos. No. O sea, se repite la historia todo el rato. ¿Por qué crees que los países hispanos tienen tanta tendencia hacia el socialismo? Es algo bastante común ahí en Hispanoamérica. Por falta de tradición, o sea, falta de historia. A ver, se consideran de todos estos países gran parte de tercer mundo, ¿no? Esto no es algo que opine yo. O sea, allí donde hay colectivismo, no China, pero por ejemplo, pues, yo qué sé, lo que puede ser ahora mismo Colombia, ¿no? Que están empezando a quitar el dinero de las pensiones a la gente. ¿Por qué lo hay? Por el miedo a ser libre. Es más fácil tener miedo a ser libre que tener miedo a ser lo que ya era. Que seguramente fuera alguien esclavo o que trabajaba para alguien. O sea, la libertad, el vértigo ante la libertad. Entonces, Cota decía que ante cada avance de libertad hay un vértigo ante esa libertad. Total. Entonces, cada vez que se produce un avance de libertad, hay un retroceso en seguridad. ¿Tú qué quieres, Víctor? ¿Ser libre o estar seguro? Yo prefiero libertad, pero para eso también tienes que tener capacidad frente a la incertidumbre, yo creo. Exacto. Total. ¿Qué prefieres? ¿Las incertidumbres, los riesgos de la libertad o las seguridades de la seguridad? O las certidumbres de la seguridad. Claro, es que hay mucha gente que prefiere lo otro. Hay gente que no quiere. Yo una de las cosas que más me ha decepcionado en general es el darme cuenta de que la gente prefiere seguridad antes que libertad. Y eso es un problema grande. Sí, tiene mucho que ver con el socialismo. Porque tú nunca oirás hablar de la violencia que hay en Rusia, o en Corea del Norte, o en Cuba. En cambio, sí oirás que en Europa hay una oleada de violadores, de que los hombres, no sé qué. Vamos, hay mucho alarmismo. Pero es que en los países más seguros no hay libertad. Entonces tú tienes que escoger entre la libertad o la seguridad. ¿Qué prefieres? ¿La paguita de Sánchez de 1000 pavitos, 800 o 400 toda tu vida? ¿O prefieres enfrentarte a ti mismo y al mundo? Es cierto que por un lado es lo más prudente decir, no, yo me quedo, virgencita, me quedo como estoy. No. Ya, pero eso es como cuando decíamos, oye, me voy a quedar en casa para no ir al colegio. A las 2 horas ya estabas aburridísimo. Y de no, tengo que ir al colegio. O sea, que en el fondo yo creo que es una mentalidad pre-evolución pensar que es mejor la seguridad que la libertad. Porque la libertad luego también te da seguridad. No. ¿Sabes? Seguridad financiera. Seguridad de que también causas admiración en tus amigos, en tu gente, que eres una persona que está contribuyendo, no está mamando. Entonces es distinto quien crea riqueza a quien la recibe. Y también seguridad de que sientes que tienes las capacidades para poder enfrentar cualquier situación que se te pueda dar. Que eso pocas veces se tiene, y se tiene cuando realmente tú te enfrentas a esa incertidumbre. Porque esa incertidumbre te curte y también te hace tener seguridad de enfrentar más incertidumbre, por así decirlo. Exacto. Scott decía, ¿cómo es? Hay que navegar el caos o caeremos en falso orden. ¿Qué prefieres, el orden o el caos? Depende cómo es que es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué prefieres, la libertad o la seguridad? O sea, el orden es la seguridad. Ya, pero a veces el caos es la libertad. Yo creo que el orden tiene muy buena prensa y el caos muy mala prensa. Exacto. Entonces, igual que el capitalismo y el comunismo. Scott decía, pero ¿cómo es posible? ¿Sabes? Si es que los datos lo demuestran. Porque el comunismo, el colectivismo, la igualdad, es un perfume embriagador. A todo el mundo le embriaga. No. En cambio, el capitalismo es que cada mástil sujete su vela. Obviamente, una parte
la dedicamos a gente que no puede tener una vela, ¿vale? Porque los liberales no es que no quieran ayudar a los débiles, ni quieran pagar pensiones, no quieran pagar pensiones a la gente que no puede trabajar, no, al revés. O sea, a esa gente se la cuida totalmente. Pero claro, si a ti te dicen que en vez de quitarte un 47% de IRPF, te quitan un 20%, pues con ese 30 y pico, pues puedes hacer mucho cada año, siempre y cuando seas productivo. Si eres un baguete, pues te va a interesar más vivir de la paguita que vivir de enfrentarte al mundo. ¿Por qué crees que el capitalismo no ha tenido, por así decirlo, un Gramsci que lo venda mejor? Porque no necesita de propaganda el capitalismo. El capitalismo es real. O sea, no ha habido un Gramsci para que el capitalismo haya triunfado de una manera sideral. O sea, es que a la vuelta de la esquina me voy. O sea, ¿tú sabes que el Producto Interior Bruto de Rusia es parecido al de España? Muy parecido. Y son 120 millones. Es uno de los pocos países que no crece a lo largo de la historia. La China de Mao se cargó a 40 millones con el gran salto adelante, ¿no? Ayer veíamos a Pedro Sánchez con el dictador ahí de Vietnam, haciendo una ofrenda. Bueno, es cierto que no puedes poner todos los huevos en una cesta. No. Pero vamos, yo creo que estamos viviendo una época de socialismo en vena, que es que no nos lo podíamos creer. Yo el otro día me enteré de que había una pensión para mayores de 54 años, que si no tienen trabajo, de los 54 a los 67 recibes la pensión que cotiza. Eso era sí, es como... un subsidio para parados de larga duración, pero eso es una locura. O sea, tú no puedes... El tío de 54 años, si le das eso, obviamente no le estás estimulando para trabajar. Claro. Obviamente. Pues fíjate que esto comentando de las pensiones, en cierto modo, es incoherente con lo que ellos plantean, porque le están diciendo a la gente, te puedes jubilar más tarde, puedes trabajar más, pero a la vez te estoy dando este subsidio por si no quieres trabajar hasta que te jubiles. Es incoherente. Es propio solo de países muy ricos. O sea, yo he alucinado de lo rico que es España, no lo sabía. Hasta el punto de subvencionar tantísimas cosas, ¿no? Como el transporte. O sea, yo me he pasado pagando 15 euros por el bonometro toda mi vida y ahora de repente vale 6, ¿no? Es un poco... la subvención es cuando la gente no puede ganar dinero, entonces tienes que subvencionar la luz, tienes que subvencionar el transporte, tienes que subvencionar la vivienda. Es triste que se haya normalizado que se subvencionen tantas cosas, ¿eh? Es triste, es triste porque además el otro día Rayo le vi una conferencia que dio, cómo ha ido ganando peso el Estado, ¿no? O sea, es brutal. O sea, de un 2% que empezó ahí en 1800 y tal, luego ya con la Segunda Guerra Mundial pues, sube muchísimo, ¿no? El welfare state. O sea, yo me siento orgulloso, tío, te lo juro también, ¿por qué no reconocerlo? De que en España cualquier persona pueda estudiar y se pueda curar un cáncer, ¿sabes? Independientemente del dinero que tenga. Eso está muy bien, ¿vale? Pero lo que no puede ser es obligatorio. O sea, hay que dar la opción. Hay que dar la opción. Y claro, date cuenta, el que paga educación privada ha pagado ya la pública. Sí. El que paga educación, el que paga sanidad privada ha pagado ya la pública. Ya se lo han detraído de sus impuestos. Y entonces lo que pasa en España es que esa gente los consideramos seres deleznables, cuando realmente son próceres. Sí. ¿Vale? Están desatascando la educación y desatascando las listas de espera. Y no, es que este tío, como es rico, es sospechoso. Este tío, lo más duro que he oído yo en los últimos años y que se está extendiendo es que la meritocracia no existe. Sí, además lo están repitiendo bastante, ¿eh? Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. La meritocracia es lo único que existe. O sea, es que hasta aquí podíamos llegar. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a volver a la época de Stalin? ¿Y sabes el término stajanovista? No. Stajanov era un obrero que fue el que más carbón extrajo. Tomo 2 de los enemigos del comercio, Antonio Escoto. Y nada, era planteado como un héroe en la Rusia soviética. Lo que no se le decía al pueblo es que ganaba lo mismo que el que no extraía nada.
Entonces a lo mejor a la gente se le hubieran quitado las ganas de ser Ya. Stakhanov, ¿no? Entonces, la justa recompensa, el premio a tu esfuerzo, el premio a arriesgarte. O sea, fíjate qué lo costaba Marx. Esto me lo hizo entender muy bien mi padre, que decía, a ver, el coste de algo es lo que cuesta el tal, y lo sumamos y ese es el coste de algo. Y dices, pero a ver, pero ¿cómo? ¿Y dónde está el beneficio de quien ha arriesgado su dinero aquí? No, ese es un explotador. Ah, es un explotador. ¿Por qué? Porque no le está dando al empleado lo que está ganando realmente. Dices, ya, pero es que... O como esta gente que dice, es que el 2% de la riqueza mundial está... No, el 80% de la riqueza mundial está en un 2%. Menos mal, porque entonces pueden hacer inversiones. Si todos tenemos 20 euros, Amancio Ortega no contrata a nadie. Vale, es mejor que el dinero esté en pocas manos. Nunca lo he visto así, pero es verdad. Obviamente, sí, creo que mi padre hizo la prueba en los enemigos del comercio de repartir lo que se llama el flujo monetario mundial entre la población mundial. Creo que le tocábamos a 20 euritos, ¿eh? Y todos iguales ya. ¿Esto es lo que queremos? ¿Esto es repartir? ¿Todos al paro? Es que no. O sea, la persona rica debe ser vista como alguien que ha vencido al miedo y que se ha arriesgado. Y tú sabes que una persona es rica cuando tiene un sueño, pero para que se cumpla ese sueño necesita muchos ladrillos. No. Entonces, Amancio Ortega es rico gracias a que da empleo a 200.000 familias. Y claro, lo que no podemos hacer es pensar que Amancio Ortega, cuando dona unas máquinas carísimas o fleta aviones para el COVID, es porque no se ha explotado. No, es que si no hubiera Amancio Ortega, esa gente estaría en el paro seguramente. A mí lo que me llama mucho la atención es cuando Amancio Ortega dona cualquier cosa para la sanidad, que digan, no, lo hace para limpiar su imagen, no lo hace para quitarse, digamos que, impuestos. ¿Y el político para qué lo hace? Para ganar votos. O sea, totalmente. Es que lo plantean como si el político hiciera esto por el bien de todos. Como evidentemente que lo está haciendo por sus razones. Pero ¿qué más da por las razones que lo haga si es el beneficio para todos? No, a ver, es muy bonito. Es que yo desde aquí quiero animar a todo el mundo a que lea la trilogía de Escota de Los enemigos del comercio, que tardó 17 años en escribirla. Ahí se dice que... 17 años. Sí. O sea, increíble, ¿eh? O sea, 17 años con una obra. ¿En cuánto se jubiló? Joder. De los 65 y muere a los 80. Y lo termina, pues eso, con 76 o sí. Ya ves. Entonces... Joder, me acabas de quitar la idea. Cachis. No sé, se me ha ido el santo al cielo. Repite lo que me habías dicho. Te iba a dar una buena... Es que no me acuerdo. Estamos hablando de que me habías dicho que había tardado en escribir Los enemigos del comercio 16 años. Ah, sí, en plena jubilación. ¿Qué jubilado emprende una obra de 17 años? No es. Y sobre todo que hay que tener resiliencia para tirarte 17 años estudiando lo mismo. Exacto. Y para darte cuenta de que cuanto más estudias algo, menos lo conoces. Cuando la gente estudia un poquito y se cree que se lo sabe todo. No. Entonces, si tú rascas, te das cuenta que... Bueno, yo me acuerdo, mi padre me recordaba mucho a Sócrates, ¿no? Salvando las distancias, ¿no? Pero Sócrates también reconoció que... No que se había equivocado, pero si tú te lees la apología de Sócrates, sí que ante el tribunal que lo juzga y tal, se disculpa, porque acuérdate que a él lo condenaron a muerte por pervertir a la juventud y hacerle creer en divinidades que no existen. Claro, Escotado, si hemos conseguido que no lo quemen en la plaza del pueblo, es un milagro. Porque una persona que aboga, por ejemplo, con el tema de las drogas, ¿no? Decir, oye, que no ha habido nada más loco que atribuir facultades morales a una molécula o a un objeto. ¿Es bueno este vaso? Mira, yo me lo bebo y es bueno. Ahora te rompo la cabeza con él, ¿qué tal es? Es malo. Es culpa del vaso. Bueno, pues la sociedad realmente ha querido creer eso. Como que nosotros somos inocentes y los agentes exteriores hacen de nosotros unos débiles mentales, ¿no? Mira, aprende a navegar el caos
y la libertad. Y si no, quédate en casita y punto, ¿sabes? No te expongas. Pero la vida es muy rica, pero no es para todo el mundo. Lo que no podemos hacer es que tu pensamiento trates de imponérnoslo a todos los demás. No. O sea, es que de hecho, además, Escotado, cuando hace Los enemigos del comercio, no tiene tesis. No tiene tesis y lo dice. Yo voy a ir viendo lo que va pasando aquí. Entonces, las Claro, ideas... es muy interesante de empezar un libro sin saber lo que quieres extraer. Claro. Y a ver, ¿cuántas veces, tío, tú que eres empresario o yo, sabes, tienes que analizar y decir, joder, la he cagado aquí. Sí. Y tengo que reconocerlo. Pero otros dirán que son las circunstancias, no tú, ¿no? O sea, Bueno, el público que no entiende exacto, mi no obra. es cosa mía. Es que si supieran lo que proporciona la heroína, entenderían por qué yo soy yonki. No, tío. No van así las cosas, ¿no? O si supieran lo que es el sexo, entenderían por qué yo soy infiel. No, tío, o sea, ahí es la misma tentación para todos. Y lo que hay que hacer es un uso racional de todas las cosas. Las cosas me refiero el amor, me refiero la libertad, me refiero el estudio, me refiero la educación. O sea, que nadie te imponga. Tú tienes que tenerlo a tu alcance y tú voluntariamente decidir lo que te viene bien, lo que te sientes más identificado, lo que no. Pero que no esto se te imponga desde fuera, porque entonces nos convertimos en masas alienadas, en un rebaño de ovejas pastoreado por hienas. Y bueno, pues hay gente que siempre va a preferir ser pastoreada porque son ovejas que ser pastores. Es que a la gente no le gusta la incertidumbre. ¿No entiendes eso? Y no saben el gozo, Víctor, que da la incertidumbre, ¿verdad? Sí, pero yo también creo que si todo el mundo quisiera la incertidumbre, no habría como la capacidad de que hubiera un orden general. También necesitas gente que quiera ser ordenada. No, totalmente. Porque si no, todos se discutirían. Peones. Eso es. Exacto. O sea, constructor hay uno, obreros hay 100. Claro. Pero alguien tiene que apoyar a ese tío que va a liderar y vamos todos a una fuente ovejuna. Pero claro, luego este tío que nos está dando trabajo empezar a pensar que es un cerdo, que es un cabrón, que nos está explotando, ojo, que puede ser mucho más inhumano de lo que creéis, ¿no? O sea, el otro día estaba en Canarias y me dijeron aquí, el contrato de hostelería contempla 45 días de vacaciones. Me quedé loco. ¿Tú sabías eso? 45 días de vacaciones en Canarias por contrato. Pues bueno, eso, ahí tienes también una regulación que viene de arriba y no viene de abajo, porque a lo mejor alguien prefiere tener 30 y currar 15 más y incluso llevarse las propinas de esos días y tal, pero no, es que no lo permites. El libre albedrío está castigado, de siempre. El que va por libre, el libre pensador, suele ser una persona peligrosa, porque puede convencer a las masas, puede hacerlas sentir su condición de ameba, por así decirlo, bueno, de algo que no tiene un fin propio, sino que se trata de acoplarse al fin de otro. Entonces, es cierto, no podríamos ser todos amantes de la incertidumbre, estoy de acuerdo. Pero Cristóbal Colón amaba la incertidumbre. Probablemente. ¿Y su tripulación? También, porque hay que estar muy loco para hacer eso, la verdad. Bueno, pues... Yo a veces lo he pensado y digo, creo que no valoramos suficiente ese tipo de cosas porque era literalmente tirarte al mar sin saber a dónde vas, con una infraestructura que probablemente sería discutible para cruzar el Atlántico y que muchos a lo mejor no iban a tener la capacidad de comunicarse durante a lo mejor 5 meses. Que a lo mejor iban y volvían, ¿sabes? Bueno, 5 meses en el mejor de los casos. Sí. Volvían muy pocos, ¿eh? Y que vas allí, yo me imagino, por ejemplo, cuando estaba en América, me imagino, no sé lo que deberían pensar cuando llegaron y vieron ciertas cosas. O sea, tú imagínate ser un español y ver una iguana. O un, bueno, eso lo vio Darwin, eso. Lo que vio Colón es gente echando humo por la nariz. Eso era muy, muy, muy llamativo. No ¿Cómo que gente echando humo por la nariz? Sí, tabaco. El tabaco es precolombino.
¿Sí? Claro, claro, el No tabaco sabía. es americano. Esto no lo sabía. Joder, Víctor, no tiene una colleja porque estamos en directo. Pero vamos, y dices que has pensaba leído que- historia general de las drogas. Mira, cuando llegaron los europeos al Nuevo Mundo... Pero yo pensaba que el tabaco era los puros y estas cosas, joder. ¿Tú cuándo crees que se descubre el tabaco? Yo qué sé. No, a ver, tiene sentido, tiene sentido. Eres muy cachondo, ¿eh? A ver, ¿tú te crees que el tabaco es el rape ese que tomaban en la corte francesa? ¿O los cigarrillos de Philip Morris? No, el tabaco es lo que... Unas hojas así Sí, que sí. sirven para abanicar al... Sí, lo veo es aquí en brutal. Andorra. Y vieron echando humo por la nariz a la gente. Y Colón dijo, he visto cosas fuertes, sorprendentes, pero nada como esto. Y entonces llegaron ahí, ya cuando desembarcaron, bueno, después de 1000 vicisitudes, porque depende de dónde desembarcases, te llenaban de flechazos con veneno o no, ¿no? Y entonces llegó Colón ahí y dice, bueno, pues es que en Europa tenemos este botiquín. Y le miró el indio y dijo, ese botiquín, aquí tenemos este. Y claro, estaba el peyote, estaba la mescalina, estaba el tabaco, que estaba considerado como una droga sagrada, por encima del resto. ¿Vale? Y fíjate hoy en mundo cómo el tema del tabaco es una cuestión rara, ¿no? Porque se trata de prohibir, pero a la vez subvenciona muchísimos servicios públicos. A ver, si el tabaco mata, si hubiera una real consecuencia de que quien fuma muere, entonces no fumarían 2.000 millones de personas en el planeta. A ver, yo también creo que viene más por lo que le echan el tabaco añadido. También, sentido que la no tanto... sopa, eso más bien te puede engañar, te puede enganchar o no. Pero vamos, la nicotina no es el problema. El problema es la combustión. Los alquitranes, los productos cancerígenos que se generan en la combustión. Tú has visto un trozo de carbón y eso no mola, ¿sabes? Eso no tiene mucha vida. Entonces, ¿qué pasa? Por eso fumo yo el vapo. Esto es nicotina sin cáncer. Tendrá otras cosas. Bueno, no hay nada, no hay nada. Si quieres que nada te afecte, quédate en tu cuarto, ponte un buen cerrojo y que nada te afecte, que no te afecte lo que Escota llamaba la intemperie. La intemperie. A mí siempre me llama mucha atención de tu padre cómo hablaba también del tabaco. Yo el tabaco siempre lo he visto como algo muy estúpido. En plan de, veo otras drogas y digo, vale, me parecen más divertidas otras, balance del riesgo-beneficio. Y el tabaco es como, ¿qué tiene el tabaco? Estás insultando a la farmacopea de los últimos siglos. O sea, el mundo sería muy distinto si no conociéramos el tabaco. En serio. Pero, por ejemplo, compáramelo, yo que sé, con el MDMA. El MDMA te da felicidad. Sí, no, el tabaco, la nicotina te da concentración. Yo conozco una persona bastante potente que no fuma tabaco, pero se pone parches de nicotina cuando tiene que hacer algo importante. Joder. Claro, y ahora han salido las bolsitas estas que te pones en la encía. O sea, la nicotina no es cancerígena, te lo dirá cualquier médico. De hecho, está en muchos medicamentos. Cada vez que ves nico, no sé qué, es un derivado de la nicotina. La nicotina es un tóxico, obviamente, es un insecticida. Yo hice la prueba de plantar tabaco en mi terraza, porque antes que estaba subiendo muchísimo el precio del tabaco, digo, bueno, yo, aparte de que mi padre promueva el autocultivo de marihuana, yo voy a promover el autocultivo de tabaco. Y dificilísimo, tío, porque una vez seca hay que macerarla y tal, es muy difícil, el proceso es muy complicado. Pero claro, vi cómo se acercaba un caracol a la hoja y el primer mordisco era el último. La nicotina es veneno, es insecticida, ¿vale? Pero es que ese veneno, si lo tomas en dosis muy pequeñas, acuérdate, ¿qué decía Paracelso? ¿Cuál es la diferencia entre remedio y veneno? Sí, la dosis. La dosis. Entonces el caracol ha tomado una dosis muy gorda de hoja. Nosotros, que lo hemos estudiado, tomamos una dosis mucho más pequeñita que lo que hace es estimular nuestro sistema nervioso central. Y luego la nicotina tiene la particularidad de que satisface dos demandas muy distintas del ser humano. Cuando quieres tranquilizarte, fumas. Y cuando necesitas despertarte, también fumas. Es una de las pocas moléculas, que esto lo decía mi padre también, que proporciona dos efectos distintos. Estimulación y relajación. ¿Y cómo es raro, ¿eh? Pues depende, si fumas rápido, fumas despacio. Joder. Sí, veo que no conoces la nicotina. A ver, es que nunca me ha gustado mucho el tabaco en general.
Los puros algo más, pero... Que sepas que hay mucho... El Alzheimer, por ejemplo, en fumadores se da mucho menos que en gente no fumadora. No. Eso está demostrado. Y bueno, pues, vamos, yo desde aquí no estoy incitando a la gente que fume, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que es una de las drogas que se han descubierto y casualmente creo que es la más utilizada después del café. Bueno, mucha gente no sabe que la cafeína es droga. No, mucha gente no sabe. Y el té. Sí. El té. La teína, sí. Claro. Y más cosas. O sea, hay el paracetamol. O sea, el paracetamol mata... Nadie ha probado tomarse 5 paracetamoles, ¿no? Porque es que te hace un agujero en el estómago y te mueres. En cambio, te lo recetan sin... No, te lo dan sin receta, creo. Sí, sin receta. Farmacia. En cambio, ¿por qué las drogas vienen sin libros, sin prospecto? No. Y en cambio, te compras una pastillita de una vitamina y te viene con un prospecto y te puedes envolver con él. No. O sea, es muy extraño, ¿no? O sea, realmente queremos que la sociedad esté informada o no. Y que luego también hay muchas drogas en el mercado negro que también tienen como su homólogo en el mercado, digamos que regulado. Que la gente las tiene como súper demonizadas en el mercado negro, pero luego tú también a lo mejor estás tomando una anfetamina, ¿sabes? Y luego a lo mejor la otra cosa no te parece... No, exacto. A lo mejor la está tomando tu hijo que tiene claro, TDAH. Efectivamente. O bueno, yo qué sé. Hay... A ver, una droga fuerte yo creo que es el deporte. Sí, dopamina. Bueno, ¿cómo se llama esto? A ver, que genera endorfinas. Endorfinas. Vale. Ahí es donde atacan directamente los opiáceos. A la segregación de endorfinas. Entonces son endorfinas exógenas, pero tú también las puedes producir. Hay algunas drogas que son muy extrañas para el organismo, como el alcohol, por ejemplo, que no tenemos receptores alcohólicos, pero el cannabis... Tenemos receptores cannabinoides, tenemos receptores opioides. O sea, una llave que entra en una cerradura. Esto es más... El opio se lleva utilizando desde tiempos inmemoriales. Yo nunca he entendido el concepto de por qué a la gente le gusta el opio. ¿Por qué a la gente le gusta el opio? O sea, será porque no lo he probado, pero no entiendo que el concepto de que alguien quiera tomarse opio para quedarse medio doblado. Es como que le veo más sentido al estimulante que al depresor, por así decirlo. Bueno, puedo entender tu ignorancia. Porque no hay nada más petulante que alguien que habla de algo que no ha probado, pero lo reconozco y no te estoy echando la bronca, pero... A ver, he tomado el diazepam, que es algo... Eso es un avenzo, hombre. pero parecido. Nada que ver. A ver, cada cosa en su contexto tiene su magia y tiene también su peligro, ¿no? O sea, el opio, pues mira, la morfina, sobre todo, todos los opiáceos están muy indicados para la tercera edad, ¿vale? Pero si tú le das a un tío de 20 años una cosa que está muy indicada para la tercera edad, se convierte en un viejo. ¿Por qué? Porque te quita... No tienes dolores, pero entonces si no tienes dolores te produce euforia. Entonces hay gente que se cuelga de eso. Pero vamos, yo no diría que es mejor un estimulante que un opiáceo. O sea, yo creo que todo en su justa medida. Yo le diría a todo el mundo que según mi opinión, habría de probar una vez todo. Y si algo te gusta y tal, pues vale, allá tú. Pero no te centres en nada. Nada es bueno y nada es malo. Dependerá de lo que a ti te siente bien y con lo que te sientas más cómodo. Y si te sientes cómodo sin nada, perfecto. Pero tú no puedes hacer como hicieron en Estados Unidos y prohibir el alcohol. Porque si ahora prohibimos el alcohol, ¿qué pasa? Habría muchísimas más muertes. Y si ahora legalizamos el cannabis, ¿qué pasa? Que seguramente podamos combatir 2 problemas de España gordísimos. La inmigración, sobre todo la que viene del sur, y el tema de las pensiones. O sea, es que España, hipócritamente, aquí se está cultivando el 80% de la marihuana de toda Europa. Lo que pasa es que se está llevando los impuestos, se los está llevando la mafia. En cambio, imagínate que como en la ley seca, los impuestos del alcohol se los llevará Al Capone. Sí. No, ahora se los lleva el Estado. Gracias a eso podemos pagar trasplantes de hígado, no sé qué tal, vale, pero sí que si se lo llevará Al Capone, a ver aquí quién paga un trasplante. Entonces, podemos dejar de ser hipócritas y, decía Escota, o esconder la cabeza en la tierra y enseñarle el culo al león, o ser el león, ¿vale? O sea, realmente
¿Por qué? Si España es el segundo consumidor mundial de cannabis y tenemos una cultura desde hace muchísimo tiempo y una condición geoestratégica envidiable, ¿por qué Marruecos es el mayor productor? Cuando tú paseas por Granada o paseas, no sé si has estado en algunos sitios de estos que todo el mundo cultiva. Además, enganchado a la farola. Joder. Claro, claro. Es que todo eso luego se va a Alemania, se va a Dinamarca, se va a Holanda. Oye, dejemos de ser hipócritas, por favor. Si ha legalizado el uso recreativo y el uso terapéutico Alemania, si se ha demostrado la utilidad terapéutica del CBD, ¿qué estamos haciendo en España? Que llueven euros del cielo. No. Los estamos metiendo en la tierra, enterrándolos. O sea, España tiene unas... Es como si previeras el Ribera del Duero en España. Preferirías que lo comerciaran mafias. No, preferimos que pague impuestos. Y con eso también, pues bueno, pues si algún alcohólico tiene problemas, pues esos impuestos se le da tratamiento. Pero el cannabis y toda esta gente que viene, todos los que vienen en patera y tal y cual, o sea, en África, sobre todo en el África más del norte, es muy común el cultivo de marihuana, ¿no? O sea, que sería como que llegaran al puerto, les dieras un visado de trabajo y los mandaras a la plantación. O sea, no, realmente ellos encantados de no tener que ser manteros, de no tener que delinquir. Nosotros dejaríamos de ser hipócritas. Hay estudios por ahí que hablan de 30.000 millones de euros, 40.000 millones de euros de posible recaudación. Pero nada, es mejor ser hipócrita y, como la avestruz, esconder la cabeza en la tierra y enseñarle el culo al león, que en este caso es Marruecos. Cuéntame un poco sobre plantación de marihuana, para que el que nos esté viendo aprenda un poco de jardinería. Es muy hermoso. Pero no solo eso, una lenteja, un garbanzo, ¿vale? O sea, cualquier ser humano que quiera ver la vida... Es muy bonito. Lo tiene muy fácil, ¿verdad? Sí. No. Yo es que he tenido huerta, de tomates. Pero... Eso yo también he tenido, hombre. No es la hostia, ¿eh? ¿Te crees que el que cultiva marihuana solo cultiva marihuana? Que va, es un amante de la naturaleza. También tiene acelgas, tiene tomates, tiene de todo. A ver, la cuestión es si tienes mano verde o no tienes mano verde. Hay gente que entiende las plantas y hay gente que no las entiende. Y bueno, tampoco vamos aquí a ponderar, tú la entiendes, yo no la entiendo. Vale. ¿Cómo sabes si la entiendes o no? Pues mira, si se te muere la semilla o no, ¿sabes? Pues porque tiene que haber un feeling, ¿no? Un feeling, un tacto. Por ejemplo, para que crezca una semilla de marihuana, una lenteja, un garbanzo, basta con poner 2 servilletas en perpendicular y meterlas en un tupper. Entonces se mantiene la humedad y ahí sale la plantula, ¿no? O sea, el primer rabito. Y bueno, eso es, no sé, es como un hijo vegetal. Total. Un hijo vegetal. Y me acuerdo que una vez estaba con mi hermano y decía, oye, hay que cortar la marihuana y tal. Bueno, vamos a decirle... Eso es denso, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de amigos que tienen marihuana cuando la tenían que pelar. Claro, vamos a decirle que lo más bonito es, después de haberte crecido, es que entres dentro de nosotros. Y le ponía un poquito de ron ahí en el corte, ¿sabes? Como para vamos a anestesiarla. Porque son seres vivos, coño. O sea, es... ¿Qué seríamos? Yo creo que las plantas son... O sea, son seres superiores, ¿eh? O sea, tienen, por ejemplo, en muchos casos tienen muchísimos más receptores que el ser humano. O sea, una planta te puede decir exactamente el nivel, la composición del sustrato, el nivel de humedad, a qué punto el sol, tal. O sea, las plantas están en esta tierra hace muchísimo más que el ser humano y seguirán cuando el ser humano no esté. Entonces, lo único que podemos hacer es admirarlas, respetarlas y aprender un poco de ellas, ¿sabes? O sea, yo después de muchas servilletas al final acabé teniendo a mi hija. O sea, está muy bien crear seres vegetales, pero no hay nada como crear un ser humano. ¿Tú cuándo vas a tener hijos? Joder, a ver, la verdad que me empieza a llamar ya un poco, porque me veía con 30 años y digo, uy. Vemos a Sergio, que ya está aquí. Sí, veo a gente ya de mi edad. Bueno, a ver, Sergio tiene más que yo, pero lo veo venir al horizonte ya. ¿Cómo se siente el decir, he creado vida? Pues dejas de follar. Joder, ¿por qué? Porque te parece una superficialidad. O sea, una vez que has creado vida,
También Como que baja- dejas de banalizarlo. Bueno, de malbaratar tu semen. Cuando te das cuenta de lo que Está puede... desaprovechado, ¿no? Exacto. Onan, el patrón de los onanistas, malbarataba su semen. Y claro, es que cuando te das cuenta de que, joder, esto hace esto, ala, yo no lo sabía. Vamos, a partir de ahora me voy a conservar un poco más, ¿sabes? No voy Yeah. a desparramarme por ahí sin ciencia ni conciencia. O sea, no sé, en mi caso hay una etapa que en la vida, y lo he contado en alguna otra entrevista, ¿no? O sea, la diferencia entre pasión entre pasión y amor, Ujú, o entre sexo y procreación. ujú. Es la misma, ¿vale? La pasión es pasajera, el amor es permanente. O sea, realmente, no sé, hay una época en que estás buscando, pero cuando lo encuentras, ya te quedas, ¿sabes? Ya no tiene tanto sentido ser un pichaloca. O sea, ¿qué estás buscando? Pero No. ¿qué estás haciendo realmente? O sea, Ujú. no sé, depende de cada uno, ¿vale? Pero si hay algo que yo creo que nos une, hablando de los vegetales como antes, con ellos, es el mandato de la reproducción, Mm. ¿vale? Si aquí pasa una mosca o hay una oruga, todos tienen algo en común, que es No. reproducirse. Sí, total. Reproducirse como primer mandato. Segundo, alimentarse, pero para poderse reproducir. Ujú. Entonces el ser humano es tan brutalmente inteligente que ha conseguir que los instintos Ujú. se conviertan en arte. Por ejemplo, ir a defecar con una revista, disfrutar de dormir, disfrutar de comer, disfrutar de tener sexo. Todo esto Bájamelo solo de ir pasa a- con los ser humano. El ser Bájamelo humano. de ir a defecar con una revista. O sea, Sí, ningún animal defeca con una revista, ¿vale? Ni nadie dice, no tengo hambre, pero sigo comiendo. Bueno, algunos perros, algunas razas se pueden morir si les das toda la comida que quieres, ¿no? Pero no son gastrónomos, no follan porque no quieren tener hijos. Ujú. Cuando los seres se reproducen no es por placer, es por necesidad. Ujú. Entonces, cuando comes no es por placer, es por necesidad. No. Cuando eliminas tus residuos no es por placer, es por necesidad. Cuando duermes no es por placer, es por necesidad. Eso es en el común de la naturaleza. Ujú. Pero el ser humano ha escollado tanto, o sea, es tan brutal como la diferencia, lo que aporta la inteligencia, el saber que vamos a morir, que es lo que nos diferencia de la mayoría de seres, que entonces los instintos nos los podemos tomar de otra manera, ¿no? Oye, yo voy a hacer esto, voy a tener contacto con el sexo opuesto 1000 veces, pero no quiero reproducirme. Yo voy a ir 1000 veces al baño, pero lo que quiero es leerme la revista. No evacuar realmente. O voy a comer y voy a comer para disfrutar de comer, no para saciar mi hambre. O voy a dormir y voy a dormir porque disfruto de dormir. ¿Tú crees que un perro disfruta de dormir? La verdad que no lo sé. Yo el mío cuando le veo dormir, la verdad que yo creo que sí, disfruta. Pero no creo que lo haga por necesidad, sino porque a lo mejor... No, que no tiene otra cosa que Sí, hacer. eso es, sí. Dormir. Pero claro, así está, ¿sabes? O cuando tú imagínate que ve una perrita en celo enfrente, lo que quiere es reproducirse. No, nunca se le ocurriría. Oye, ¿tú tampoco te quieres reproducir? Venga, pues vamos a acostarnos. Esto es muy raro. Esto es el ser humano. Pero vamos, también habla de su grandeza, ¿no? Pero también tenemos un problema por esto, ¿no? O sea, hay cuánta gente gorda hay en Estados Unidos. O sea, ahora morimos de gordos, lo hablábamos antes con Sí, sí. Malthus, ¿no? O cuánta gente decía mi padre, Venus castiga a los concupiscentes. Y es que es cierto, la enfermedad venérea, esa viene cuando tienes muchos contactos, ¿no? O sea, al final acabas teniendo posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? No. Cuando estás con tu pareja, eso es imposible que pase. No. Pero bueno, y también cuando comes mucho, tienes posibilidad de intoxicarte en un sitio. No. Si comes solo lo que tienes que comer,
O cuando duermes mucho, pues a lo mejor corres el riesgo de ser un pelín perezoso, no lo sé. Depende, ¿no? Allá cada uno con sus propias privadas melancolías. No, al final todo es equilibrio, si lo piensas. Exacto, Es equilibrio. pero vamos, que el ser humano ha pegado un salto, ¿sabes? Y yo estoy seguro que nuestros antepasados prehistóricos ni se les ocurría estar más de un minuto cagando. Sí, no creo, O follando. A ver, porque yo creo que tampoco era tan cómodo. No, claro. Cagar es bastante cómodo. No, sí, bueno, claro, sí. Lo hemos hecho cómodo. Sí. Lo hemos hecho cómodo, pero antes no era tan cómodo. A ver, en realidad, si lo piensas, por ejemplo, a mí sí me gusta mear al aire libre. O sea, tienes No, eso es atávico. Eso es atávico, cuidado. Sí. Yo un día vi a mi padre. Cagar es más incómodo. A ver, no. Somos coprófobos, ¿eh? Los escotados no hablamos de estos temas. No nos gusta la escatología. Pero, vamos, lo que quiero decir es que el ser humano puede elegir entre su inteligencia o su instinto. O sea, su parte animal o su parte humana, ¿no? Hay gente que se comporta como animales. No. Hay gente que se comportan como seres racionales. Escota, mi padre lo que quería era decir eso. Oye, estás aquí, pero es que eres un ser racional. ¿Sabes? No puedes permitirte hacer el tonto. ¿Sabes? Que la vida es un abrir y cerrar de ojos. No se ha conocido un animal que escriba un libro. Tú eres el único, el elegido de toda la especie que ha habido, de todas las especies que ha habido en este planeta, con capacidad para leer, para aprender, para estudiar. Y no lo haces. No. Bueno, pues entonces a lo mejor deberías pertenecer a otro tipo de especie, ¿no? A las especies que no se preocupan por estas cosas. Pero ya que tienes estas dotes, utilízalas. No hay nada tan triste como no utilizar tu potencia. O sea, Sí, total. Sí. Y que muchas veces por la pereza hay gente que tiene muy buenos talentos y mucho potencial y por la pereza no aprovecha ese tirón. La pereza, tú lo has dicho. Otro instinto humano. ¿Qué pereza tiene un caballo? ¿Qué pereza tiene una oruga o una mariquita? No saben lo que es eso. No. Solo el ser humano, que ha trascendido tanto, tiene tanta conciencia de sí mismo, es capaz de ir en contra de sus instintos, ¿sabes? Porque el instinto te dice que no seas perezoso, pero tú, como eres un ser racional, decides racionalmente ir en contra de tu propia naturaleza. Y lo puedes hacer. Por eso te puedes quitar la vida. ¿Conoces algún animal que se suicide? Que yo sepa, ¿no? Ah. Al menos voluntariamente no. No, es que el suicidio es voluntario. No. Que yo sí que tengo algún amigo si no se llama homicidio. Yo tenía algún amigo que tenía una tortuga y se le tiró del balcón. Pero creo que es por instinto. No, pero sobrevivió, seguro. Pues tiene ese caparazón. Se pegó un castañazo, no. Se pegó un castañazo en la leche. Sí, pero que creo que es por instinto. Estaría ciega o algo, sí. O que pensaba que debajo había un arrecife. No, creo que es porque el instinto de las tortugas que van como al mar, algo así. Sí, claro, eso, el instinto. Sí, se pegó un castañazo. Sí, que fue sin querer, no fue racional, ¿no? Sí. Yo no conozco ningún animal que haya hecho algo así. Claro. Sería increíble de repente. Oye, que se ha suicidado un gato. Total. Joder, nos cambia. Eso va a la ONU inmediatamente, ¿no? O sea, se ha suicidado un perro, se ha suicidado un grillo. ¿Qué coño es esto? ¿Sabes? Nos vamos a la mierda. Hasta ahora solo se suicidaban los humanos. ¿Pero por qué? Qué vida tan triste, ¿no? Qué vida... Y todos podemos estar en un estado, ¿eh? Que nadie diga que está a salvo de esto, ¿vale? O sea, la depresión siempre puede atacar por eso, porque tenemos un cerebro tan grande. Tú comparas nuestro cerebro con el de un mosquito o el de una rata, y tal. O sea, es tan grande que obviamente va a dar posibilidad de que te quites la vida. Pero eso es antinatura. Total. Pero de igual que te da posibilidad de eso, te da la posibilidad, pues, de elegir entre ser libre o estar seguro, que es muy distinto. Para estar seguro necesitas un estado totalitario. Y para ser libre necesitas un estado muy pequeñito. Adelgazar el estado. Entonces allá, que cada mástil sujete su vela. Pero que seamos conscientes de esto. Que seamos conscientes de que sobre nuestros hombros reposa el universo. Te voy a comentar, Jorge. Una de las últimas visitas que recibió Antonio fue Florentino Pérez. ¿Qué visión tenía tu padre de Real Madrid? Bueno, era un objeto de estudio por parte de un filósofo, ¿no? Porque hay un equipo que tiene 15 Copas de Europa y el siguiente tiene 6. No es que sea un poco menos, es menos de la mitad. Realmente no tiene una lógica aparente, ¿no?
Y es cierto que tú cuando ves al Real Madrid, y yo no es porque sea madrileño, ¿no? Pero conozco a tanta gente que es del Real Madrid, que no es de Madrid, ¿vale? El Real Madrid realmente es la embajada de Europa. La embajada de España, perdón, cuando estábamos aislados aquí con Franco. Mi padre, que vivió eso, vivió la dictadura, vio como el Real Madrid era lo único que había en España, es que no había embajadas. Entonces el Real Madrid es un fenómeno en sí mismo. Yo entiendo que a él como filósofo le causara interés. Y entonces, bueno, cuando fue Florentino a verle y tal, pues es porque a Florentino le habían dicho, me han dicho que eres el tío más listo de este país. Y él decía, no, el más listo eres tú. Entonces, rivalizaban entre Florentino y Escudado. Fue muy bonito y le dieron una camiseta. Y dice, te hemos fichado. Y yo luego llamé al Madrid, ¿qué fichaje más barato? No sé. Porque, claro, el Real Madrid... ¿Dónde está la cláusula? ¿Dónde está la cláusula? Pero le dieron una camiseta con el 1. El 1 es la camiseta del portero. Pero era la camiseta de Real Madrid, blanca y tal, ¿no? Entonces fue algo que mi padre se sintió muy orgulloso. Yo me alegré de procurar, en parte, que haber ayudado a que así fuera. Y fue el germen bueno, no, fue el colofón de La Forja de la Gloria, que es el libro que escribió mi padre junto a Jesús Bengochea sobre el Real Madrid. Y entonces, pues bueno, contando un poco la historia. Y cómo es de noble, ¿no? Cómo se parece el deporte, se parece a los Juegos Olímpicos. Porque antes, si tú querías competir con alguien, era a muerte. Gracias al deporte... Hay ciertas normas. Yo lucho contra ti con todas mis fuerzas, pero no te voy a matar, ¿vale? Aunque me ganes. O sea, que es una especie de lucha civilizada. Y esto empezó a pasar ahí ya, pues, en Olimpia, ¿no? Y hasta hoy. O sea, fíjate cómo disfruta la gente de un partido, ¿sabes? Que realmente se están batiendo el cobre y parecen dos ejércitos. Sí. Un ejército contra otro. Pero claro, hay un árbitro que saca una tarjeta en cuanto te sobrepasas lo más mínimo. Eso también refleja una evolución de la cabeza del ser humano. Hay algo muy interesante. O sea, son juegos sin guerra. Son guerras sin sangre. Y esto es un avance. Y sobre todo lo interesante es cómo mueve a la gente. Es increíble cómo agrupa. ¿Sabes? Esa sensación de pertenencia a algo y que incluso esté por encima de todos tus aficiones que pueda haber. Es decir, hoy hay fútbol y el fútbol es lo que más me obsesiona en el día. Sí, hombre, tampoco es el plan de ser... Mi padre decía, yo soy aficionado, no hincha. O sea, el hincha quiere que gane a toda costa. Claro. Pero yo, si juega mal en Madrid y el Barcelona juega mejor, bendito Barcelona, lo voy a aplaudir. La cuestión es que el Real Madrid se dice que en su himno que tiene que ganar en buena lid. Entonces, es como si tú... estás toreando, o sea, es que te lo tienes que currar, ¿no sabes? No vale que el toro sea bueno y puedas bailarle, ¿no? Tú te lo tienes que currar. Entonces, el Real Madrid tiene un nivel de exigencia que yo, por ejemplo, creo que solo Zidane no le han pitado en el Bernabéu. Todo el resto de jugadores los he visto pitados en el Bernabéu. Entonces, es un equipo muy exigente, ¿eh? Y bueno, tiene... no sé si... ¿Hay alguna empresa española que se conozca tanto? Yo creo que si España se manejara como el Madrid, Inditex y Mercadona, sería otra vez potencia mundial. Bueno, Florentino fichó al jefe de Sega, que es el actual director general, ¿no? Haas. Y claro, es espectáculo. O sea, es que acuérdate lo que hacían los romanos, hacían el Coliseo. Y se mataban, ¿no? O luego las naumaquias ahí, ponían barcos. No sé. Eso sí que es una locura, lo de la naumaquia. O sea, no sé cómo a los romanos se les puede ocurrir el llenar de agua y montar ahí batallas dentro del Coliseo. Era un paso previo a los deportes de masas. Pues cumplía el mismo objetivo. El sentimiento de pertenencia. Sí, pero es como si coges ahora, inundas el Bernabéu, empiezas a hacer ahí batallas con... Sí. O sea, ¿sabes? No, es para nosotros nos resulta prehistórico. Pero vamos, peor sería seguro lo que se hacía muchos años antes. Y ahora, bueno, nos hemos civilizado bastante. Y dentro de lo que cabe, pues no nos gusta, no permitimos que alguien muera. ¿Sabes? No disfrutamos de la muerte del otro. Eso refleja una mejora y una evolución del entendimiento humano evidente. Porque además luego... Fíjate los tenistas, ¿no? Que no existe la suerte.
En el tenis no existe la suerte. No. ¿Qué pasa? ¿Me has ganado? Ah, es que el árbitro te ha dado... No. Es que son muchos puntos, ¿sabes? Como para decir que has ganado gracias al árbitro. Total. Hay muchos juegos en que la suerte, bueno, pues la suerte acompaña, pero no es lo fundamental, porque la suerte es azarosa, por definición. En cambio, el esfuerzo no. El esfuerzo, o sea, cuando tú eres el que más entrena, el que más trabaja, el que más corre, generalmente ganas. El que pilla a los mejores jugadores, pues bueno, pues suele pasar. Sí, pero a veces el tener los mejores jugadores tampoco te da el mejor equipo. Tampoco. Por eso ahí te tienes que aferrar a algo, a un espíritu, algo que está por encima de ti, algo que tú ya no puedes controlar. Ese yo que es un nosotros. Yo tengo que decir que siendo madridista, no sé cómo el resto de equipos ve este tipo de fenómenos que ocurren muchas veces en el Madrid, de la épica del último minuto de remontadas locas. O sea, no sé cómo se debe sentir, pero es una mierda. O sea, porque viéndolo tú es como maravilloso, pero desde la perspectiva del otro tiene que doler mucho. No te creas, también es progreso humano, ¿eh? Si yo veo al Atleti hacer algo como hace el Madrid, también me alegraría. El Barça, o sea, no. O sea, hay un momento en que somos todos españoles. O sea, vale que sí, que el Barça son de Barcelona, los otros son del Atleti de Madrid, pero no sé, o sea, realmente yo no deseo el mal ajeno. Desear el mal ajeno es la definición de envidia. Y esto es lo que pasa mucho con el Madrid. Todo el mundo quiere... verle caer. Sí. Claro, verle caer. ¿Por qué? Pues porque tenéis envidia. Y bueno, pues no sé, allá... la envidia es uno de los pecados capitales, ¿no? Entonces yo creo que cuando la gente, un tío de Extremadura, ve al Real Madrid levantar un partido contra el Paris Saint-Germain ahí en el minuto 90, se siente orgulloso de ser español. Aunque no sea madridista, se siente orgulloso de ser español. Vamos a hablar de una etapa que yo creo que va a ser muy bonita y que a la gente le va a traer bastante recuerdos. La época de la Ibiza antigua y cómo se fundó Amnesia. Cuéntame un poquito sobre todo esto. Bueno, llegó ahí con mi madre, porque mi padre tenía un puesto bastante bueno en el Instituto de Crédito Oficial. Él era un estudiante muy brillante. O sea, la memoria de mi padre quedó fuera de toda duda ya como con 4 o 5 años. Mi abuelo dijo, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Porque de vez en cuando pues sucede, ¿no? Que sale... Yo no lo llamaría genio, sino porque un genio tampoco es que domine del todo su genialidad. Yo diría que mi padre era un sabio, que es distinto, y consiguió sacarle partido a esa sabiduría. Y entonces, esa sabiduría no era solo teórica, era práctica. Cuando te he dicho antes que no era un filósofo de salón, es porque tenía que comprobar las cosas in situ. Entonces, en aquella Ibiza hipiosa, mi padre dice, bueno, es que él fue uno de los exponentes del hipismo. Antes dice que a ellos les llamaban los peluts, porque la gente en Ibiza no medía de media 1,60 m, 1,70 m, o sea, gente todos de negro, era una economía súper deprimida Ibiza, y ahora es la meca del rico. Sí, total. Y de la gente guapa, y de la libertad, y del topless, y de las fiestas hasta el amanecer, ¿no? Entonces, Escota no quiso verlo desde lejos, quiso protagonizarlo y poner su granito de arena. Y entonces hubo una época que, bueno, más joven que yo, quiso dedicarse a estrella del rock. Y ahí en Ibiza pues pasaban los Pink Floyd, Yo he visto a Bob Marley en la tripa de mi madre. A mí me contaron eso. ¿Tú has ido a un concierto de Bob Marley? Y yo, ¿cómo? Sí, estaba embarazada, hijo. Entonces, esa Ibiza, mi padre a mí me decía, yo es que, hijo, me perdí la transición. No sé ni lo que es. Yo estaba ahí. Hubo un intervalo de tiempo que lo tengo borroso. Sí, lo tengo borroso. Él estuvo 13 años en Ibiza, ¿no? Del 70 al 83, que es cuando se produjo todo esto, ¿no? Y estaba harto de correr detrás de los grises. Pero bueno, allí también en Ibiza había guardias civiles. Y me contaba que se bañaban en pelotas, y estaba prohibido bañarse en pelotas. Entonces se quedaba la Guardia Civil para arrestarles. Pero claro, ellos tenían más aguante dentro del agua que los otros fuera. Entonces, cuando se iban, salían. Era un desafío a la autoridad. También me contaba alguna vez que en Amnesia venía la Guardia Civil y bueno,
no él, sino un compañero suyo dijo, oye, ¿por qué no les pones un poco de ácido a estos guardiaciviles en la copa? Y bueno, acabó la fiesta todo amnesia con los tricornios bailando y ninguno era el guardia civil que llevaba el tricornio. Entonces era una manera contestataria, ¿no? Contra la autoridad. Ante la autoridad, libertinaje o libertad. Libertinaje es hacer lo que quieres. Libertad es hacerlo con responsabilidad. Entonces, pues la Ibiza que conocemos hoy yo creo que bebe mucho de lo que hizo Escota, que estuvo 13 años, tradujo a Newton, tradujo a Hobbes, tradujo a Jefferson, tradujo Mi vida secreta, que fue el primer libro porno que hubo. Bueno, hizo como 40 traducciones. Tú imagínate qué listo el tío, que decía, yo para formarme, en vez de estudiármelo, cobro traduciéndolo. No. Entonces, bueno, claro, en realidad es una forma interesante de decir, mira, ya que lo estoy estudiando, por lo menos que me paguen por ello. y que es una profesión muy liberal. Tú puedes traducir en la conchinchina, si quieres. ¿Vale? Depende si cobras en euros, en dólares, en reales, en lo que sea. Pero él ahí consiguió, pues, yo nací en el 77, ¿vale? Yo me perdí toda esa Ibiza. Él volvió aquí en el 83, que es cuando lo meten en la trena. Entonces, mi madre no aguantó mucho eso, ¿vale? Ahí fue el cambio de mujer de mi padre también. O sea, estuvo un poco mi madre, pero era una época, pues yo qué sé, la llegada del LSD, de cosas muy fuertes que, bueno, tienes que tener una cabeza también, un aprendizaje o algo, ¿sabes? Mi madre creo que no le pudo, ni quiso tampoco seguirle el rumbo y nada, se volvió a Madrid. Y yo no me enteré de esa Ibiza, lo he leído luego en el libro Mi Ibiza Privada, que lo recomiendo encarecidamente, donde mi padre cuenta con pelos y señales todo lo que le pasó allí. ¿Tú crees que Ibiza de verdad tiene una energía especial? ¿O es la gente que va a hacer cosas que le hacen feliz en Ibiza? Tiene algo, tiene un clima benigno, no hay alimañas. Ibiza tiene algo especial, ¿sí? Las Baleares en general tienen algo especial, ¿eh? Pero vamos, yo soy más, por ejemplo, a mí me gusta más Mallorca, ¿sabes? Porque lo conozco bien y bueno, a mí lo que no me gusta de Ibiza es que ya el tema de los precios y tal se ha salido de madre, ¿no? O sea, ya, es que da igual, te pueden cobrar por una pizza lo que quieras. Sí, sí. Y luego tampoco te creas que hay Uber, ¿sabes? Y luego no hay internet en medio de la isla, o sea... Yo, una de las experiencias que peor he pasado alguna vez es salir de amnesia y irte de amnesia. Ese proceso de decir, vale, como no tengo un transfer, voy a matarme por un taxi aquí. O sea, no sé cómo no lo solucionan. Pues porque hay mucho gremialismo. Sí, total. Tienen mucho poder los taxistas. Sí. Y que no haya internet, tío. Y luego, pues bueno, también hay un problema con el tema del idioma también. No hay pediatras, no hay médicos, porque lo importante es que el médico hable catalán, no que tenga muchas operaciones, mucha experiencia. Entonces, vamos, Ibiza desde luego tiene algo especial. Es la tierra donde puedes, no sé cómo decirlo, o sea, yo no voy a negar que la gente vaya a Ibiza. A mí especialmente me gusta su clima, sus playas, son maravillosas. Pero me parece que se ha ido un poco de madre el tema de los precios, ¿no? Y que ves ahí a gente de, pues, yo sé, un pueblo de Almendralejo que ahorra todo el año para irse a Ibiza, ¿no? Y le ves ahí, estamos en Ibiza, claro. Y dices, joder, está conviviendo el sultán de Brunei con el del taller de Almendralejo. Y sienten lo mismo, están en el mismo sitio, ¿no? Entonces, ahí conviven el súper rico... Total. Con el super paleto. Y yo lo llamaba, ¿cómo era? Lujo paleto. Cuando estuve la última vez. Pero vamos, es cosa mía, ¿vale? Porque yo lo entiendo a mi manera. Pero vamos, ahí hay una mezcolanza extraña. Y no sé, a mí me gusta Ibiza pues cuando no hay mucha gente. A ver, es que sí que es verdad que sobre todo desde la pandemia ha habido un boom de esos siguientes 4 años de todo para arriba, parece que no tiene fin. No, y se sigue llenando, que es lo curioso. No, totalmente. Porque también es que tiene una geografía bastante reducida. ¿Vale? O sea, es muy pequeñita Ibiza. Y las infraestructuras no acompañan a la afluencia de gente.
Y bueno, no sé, está muy bien. Yo me acuerdo cuando Bowie nos puso en una canción, From the Ibiza, from the na, na, na. O sea, Ibiza es grande, tío. Ibiza es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Vale. Y Amnesia queda ahí. Escota la quería llamar el taller del olvido. Joder. Pero llegó su socio y dijo, oye, ¿no es mejor Amnesia? Dijo, es verdad. Taller de olvido, Amnesia. Mucho mejor Amnesia. ¿Qué es lo que pasa en Ibiza cuando vas? Amnesia. Pues bueno, no está mal. Y mi padre fue muy feliz ahí. Pero luego, como acabó en la trena, porque le acusaron de ser el jefe de la mafia hippie injustamente, le dijo, esta isla me ha tratado mal. Pero luego pasaron los años, estuvo en Madrid como 20 años y luego volvió y quiso ir a morir ahí, ¿vale? Porque seguramente fue el sitio donde más feliz fue. Entonces Ibiza, claro que tiene algo, tiene un encanto especial, tiene un clima brutal, la gente también es especial, pero luego ya está el pijerío, que yo con eso no puedo, con gente que le da igual pagar 100 euros por una pizza que 15. Bueno, lo que se ha hablado muchas veces de las botellas de agua en las discotecas. Sí, Eso no sí, que te ponían agua salada en los grifos del baño. Bueno, eso es ilegal. No sé si tomármelo el agua salada como una metáfora. No. Agua salada que te da más sed, que no podías beber, vamos. Bueno, que o te gastabas 10 euros en la botellita de agua o no podías ir al baño. En el baño había agua de mar. Agua del Ganges. Sí, no, de allí. El agua de Ibiza no está muy rica. Sí, encima, es parecida como la de Barcelona, imagino, ¿no? Sí. Así con el... No tienen el envase de Buitrago, el Ozo ya tenemos ahí. ¿Cómo nos gusta a los madrileños presumir del agua, eh? Sí, es una cosa espectacular. Mi abuela me decía que la llevaban a París en aviones. Y yo me quedé con esa imagen, ¿sabes? Pero vamos, no, la verdad que cada vez el agua está mejor, ¿eh? La pruebas en varios sitios de España. A mí me parece que está mejorando mucho esto. Ya el agua de Barcelona no es como era hace 10 años, o de Valencia, que te lavas el pelo, se te quedaba cardado, ¿sabes? Como a Robert Smith, el de los Cure. Ahora ya no, Y bueno, pues bueno, sí, los madrileños ya sabes que somos un poco chuletas en algunas cosas. Y el agua es una de ellas. A ver, hablemos de psicodélicos, que antes tocó un poco tema LSD. Vamos a hablar un poco de psicodélicos, que creo que a la gente le interesa. Y hemos hablado varias veces de ello aquí en el canal. A la gente le gusta mucho. La invención del LSD está considerada, con la invención de la bomba atómica, los dos descubrimientos más grandes del siglo XX. Eso en algunos sitios aparece así. Cuando yo no animo a nadie a que desde aquí piense que estoy haciendo apología de las drogas, pero Albert Hoffman, que es un químico que falleció hace poco con 103 años o así, descubrió la LSD. Es como que una gota te cambia la vida. Y es que, ¿cuántas gotas recibimos en cada ducha? Miles de miles, ¿no? Pues bueno, él consiguió concentrar en una gota algo que realmente parecía milagroso. Entonces, bueno, también es algo que mi padre me decía, hijo, ¿tú sabes por qué hay alguna gente que no toma drogas? Y digo, ¿por qué? Y dice, porque se tienen miedo a sí mismos. Porque con la droga se te ve el plumero. O sea, tú puedes tener una apariencia, pero si te tomas un tripi o te tomas 5 copas o tal y tienes algo malo dentro, va a aflorar. Sí. Entonces hay mucha gente que prefiere, mira, yo esa parte virgencita que me quede como estoy, que no quiero verla. ¿Vale? Muy bien, os respetamos. Sí. Pero hay otra gente, ¿sabes?, que no le importa que se le vea el plumero. De hecho, les interesa que se les vea el plumero, porque no tienen ninguna vergüenza de su plumero. Sí, incluso ganan. Incluso ganan, sí, ganan enseñando el plumero. ¿Por qué? Porque se muestran impertérritos o se muestran conscientes, como uno puede salir corriendo y otro puede salir a abrazar a ese que está corriendo. Han tomado la misma droga. Entonces depende. Hay que respetar a cada uno, pero los psicodélicos, desde luego, es uno de los grandísimos avances de la humanidad. Ahora además se está tratando mucho de la psilocibina como posible remedio contra la depresión. Y estoy contento con eso, porque tengo varios amigos que lo están moviendo por Europa y, joder, si el tratamiento con antidepresivos es muy duro, ¿sabes? Esto de que sea el psicólogo a quien le entregues tu felicidad. Porque el psicólogo te puede lobotomizar
en el sentido de que te dan un antidepresivo y ya vas a estar así toda tu vida, lo más seguro, No. porque cuando te lo quites, jodido. Y bueno, o la gente que tiene ansiedad y los emborrachan a benzodiazepinas, ¿no? Ya. A lo mejor, mirarse al espejo con un estado alterado de conciencia puede evitarte que otro decida por ti. Entonces, ahí lo dejo, ¿sabes? Lo que está claro es que está allí, lo ha descubierto el ser humano, supone un avance científico y seguirá ahí cuando el ser humano no está en esta tierra. O sea, es algo fuerte, es algo no para todo el mundo, pero aquel que quiera... Mi padre lo llama ventanas interiores. Ventanas interiores. Decía, a medida que se reduce el espacio exterior, tenemos que aumentar el espacio interior. Ya. En cierta medida, pues un poco las drogas o ciertas sustancias te hacen conversar contigo mismo, conocerte más, mejor, peor, saber cuáles son tus miedos, saber cuáles son tus fobias, tus puntos fuertes, tus puntos flacos. O sea, está bien que tú a ti te veas alguna vez desde lejos, ¿no? Y para eso están las sustancias que alteran la conciencia. Pero bueno, hay mucha gente que, y es totalmente respetable, ¿sabes? Que no quieren verse de lejos. Yo soy así, no quiero saber esto, soy así y no lo puedo cambiar. ¿Vale? Hay otra gente que dice, oye, voy a ver si lo puedo cambiar. Entonces recurre pues a distintas terapias. Una de ellas es el uso de sustancias psicotrópicas. Yo recuerdo la primera vez que probé un psicodélico, que me acuerdo que después de la experiencia me quedé pensando, digo, yo pensaba que esto no era... No existía algo capaz de hacer algo así. O sea, porque había probado a lo mejor marihuana, había probado alcohol, pero cuando pasas a un nivel de algo así, dices, esto es una puta locura. O sea, esto va a otro nivel. ¿Tomaste setas o Setas. Vale. ¿Cuántos gramos de Coensis? No me acuerdo, fue en Ámsterdam. Fue la típica... No, eso es trufa. Sí, fue trufa. Sí. Empezaste fuerte. Trufa, Vale. No, desde luego, claro, no. Es que es milagroso. Es que cuando tú le dices a alguien, esta gota que te pongo en la mano te va a cambiar la vida, es que te ríes. Pero sí que es verdad que luego con el tiempo casi que he preferido más el LSD por el hecho de que es más fácil de gestionar. Y no tiene el sabor a mierda. A ver. A ver, vamos a decir una cosa. Con mi padre nos reíamos a veces. Decía, hijo, en la medida de lo posible, no tomemos drogas de indio. A ver, tú puedes querer la naturaleza o puedes querer el laboratorio. Hay gente que prefiere tomar setas a tomar LSD. Pero el LSD tú sabes que te va a hacer el mismo efecto el primero que el 1000. Literal. En cambio, en la seta no lo puedes controlar porque está hecho por Dios, no está hecho por un químico, ¿vale? O por la naturaleza. Así. Exacto. Entonces, pues bueno, pues hay gente que prefiere la ayahuasca al DMT. Pues allá ellos, se respeta. Pero vamos, supone un retroceso cultural fuerte. Tomar las drogas como nos las da la naturaleza o tomarlas como las ha refinado el ser humano a lo largo de los siglos, ¿no? O sea, tú fíjate cómo se ha refinado el alcohol. O sea, ahora vas a un supermercado y te encuentras 100 alcoholes. Sí. O sea, eso es virtuosismo. Realmente eso es virtuosismo. O sea, en la variedad está el gusto. Pero en cambio, cuando en cocaína solo hay una, solo hay uno. Es que eso está mal. O sea, es que realmente, como cuando no se puede investigar, se quedan las cosas muy toscas, se quedan las cosas muy indio. Entonces, pues bueno, pues eso. Antes te tomabas una manita muscaria, que a lo mejor te subía o no te subía. Ahora te tomas un LSD y sabes exactamente que esa persona, el efecto que le va a hacer, las horas que le va a durar, no sé qué. Y bueno, quien esté interesado, que lo haga. Quien no esté interesado, que no lo haga. Pero sobre todo, que uno no influya en el otro y el otro tampoco en el uno, ¿sabes? Y siempre responsabilidad. Exacto. Responsabilidad. Nunca una molécula puede ser buena o mala. Depende del uso que hagamos de ella. Es muy curioso porque yo siempre que he visto así como de fiesta problemas, sobre todo con el tema de las drogas, siempre viene desde el desconocimiento. En el sentido de que tú coges una persona que de verdad sabe lo que está haciendo y jamás te comete un error así. Pero coges una persona que no sabe lo que está haciendo o a lo mejor no tiene un buen control sobre lo que hace y se puede meter a lo mejor una dosis que dice, este tío se ha quedado ahí tieso. Totalmente, pero eso pasaba mucho más antes de que mi padre publicara Historia General de las Drogas y Aprendiendo de las Drogas, que son los grandes libros que pusieron información fidedigna. Tú no sé si te acuerdas, pero había unos anuncios que un tío snifaba una raya y se le metía un gusano en el cerebro. Te lo juro, de la agencia antidroga.
muy fuertes, ¿eh? Esto nos impactó muchísimo a todos. Entonces, a ver, es que no es ni tanto ni tan calvo, ¿sabes? O sea, es que depende del uso que demos cada uno a una cosa. En la época en que mi padre escribe los libros que proporcionan información al gran público sobre las drogas, dosis medias, dosis mínimas, dosis letales, pues entonces de repente empieza a haber una corriente de la población que está informada. Antes lo único que teníamos era el gusano que se metía por la nariz del tío que se metió en una rea de coca. Ahora, pues bueno, cuando mi padre te cuenta de Sigmund Freud, se medicaba con cocaína, se la pinchaba Sigmund Freud, Joder. considerado el mayor psiquiatra y psicólogo del mundo. Bueno, o que Wagner, o que Goethe, o que Bismarck, tomaban opio. Realmente, pues bueno... De Hitler también lo decían, creo. ¿De quién? De Hitler. Hitler no, pero este estaba mega medicado por su médico, sí, estaba mega drogado, sí, pero no en este plan, o sea, no para hacer el bien, para hacer el mal. Aunque bueno, el sistema de pensiones nos viene de Bismarck. Y la cuestión es eso, que ante la desinformación, información. Ante la falta de conocimiento, conocimiento. Y ahí hay gente que ha luchado mucho y que se ha arriesgado mucho. Mi padre decía, hijo, he vomitado tantas veces en el váter que espero ahorrarle a la humanidad por lo menos la mitad. Claro, porque alguien tiene que exponerse, ¿sabes? Alguien tiene que decir, oye, hasta aquí, esto sí, esto no. Esto que dice la agencia antidroga es verdad. Esto es mentira. Esto ni de coña. Esto sí. O aquí están, por ejemplo, el alcohol. La gente no tiene la sensación de que es la droga más dañina conocida por el ser humano. Y lo es. Es la que más mata del mundo, ¿vale? Pero es mucho menos mata que si fuera ilegal. Todo lo que ilegalices lo promocionas indirectamente. Tú prohíbes algo si realmente quieres llamar la atención de alguien. Entonces, imagínate prohíbes ahora el café. Pues me venderían café a 50 euros en la esquina adulterado. Entonces, pues es lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que la población autoenvenenarse involuntariamente? ¿Por qué los estados velan por la salud pública? Salud pública es que los ciudadanos no se autoenvenenen en gran parte. ¿Sabes? Y que, pues, no sé, pues en Holanda, por ejemplo, que son tan pioneros, las trufas son legales. Sí. Ahí hay tiendas. También tienen medidores de pureza de la droga. Exacto. Y bueno, pues, no sé, no hay que satanizar las cosas. Si las satanizas, las sacas de sitio. Entonces, donde había sin razón, pongamos razón. Y donde había falta de experiencia, pongamos experiencia. Y nos irá mucho mejor. O sea, la humanidad no conoce mejor manera de afrontar el futuro que conocer el pasado. Eso lo decía Polibio. Y es la frase con la que empieza Scott a los enemigos del comercio. Entonces, aquí yo estoy para decir eso. Que se informe la gente. Que en varios campos, hace 50 años no teníamos ni idea. Pero ahora... hemos hecho un arte de eso. O sea, igual que hemos hecho un arte de los instintos, que lo he contado antes, también se puede hacer. Decía Scott que en su caso tomar drogas pertenecía a las bellas artes, ¿no? O sea, lo que él llamaba la sobria ebriedad. Nunca consentirte el punto en que empiezas a no aprender, a no sé, enfrentarte a tu estado de conciencia alterado, pero sin desparramar. O sea, no es lo mismo tomarse 3 copas que tomarse 13. ¿Vale? Entonces, vamos a poner cordura donde antes había locura. Y para eso están los libros de Escotado, que habla de todos los temas. De drogas es uno de ellos, pero habla de comunismo, habla de política, habla de viajes, habla de filosofía, de metafísica, de todo. Entonces la gente puede encontrar Escotado, no solo en la emboscadura, sino también en cualquier tienda. Y de verdad, yo desde aquí querría, para ayudar a la humanidad, o sea, a ser mayor de edad, que estudie, porque es la capacidad que nos distingue de los animales. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A que nos digan otros lo que tenemos que hacer o lo descubrimos por nosotros mismos? Somos mayorcitos ya, ¿no? Sí, total. Te iba a decir, Jorge, dime un libro para quien nos esté viendo para empezar a leer Escotado. Uno que digas, este es el que tienes que empezar con él, para que la audiencia tenga una referencia. Bueno,
Yo diría 60 semanas en el trópico, que lo dice Fernando Díaz Villanova. También es un libro muy bueno porque mi padre, o Retrato del libertino, no son, porque mi padre es hardcore. O sea, cuando se mete ya en filosofía y en metafísica, cuesta seguirle. No es un lector Sí. fácil. Pero en cambio estos libros sí, Retrato del libertino y 60 semanas en el trópico, son libros para acercarse a su pensamiento y ver cuánto bien nos puede hacer. Y no lo digo yo porque sea su hijo, sino porque, vamos, cada día recibo cantidad de mails y gente que me dice gracias. No conocía a Escotado y gracias a tu labor lo estoy conociendo. Y te agradezco mucho, Víctor, que me hayas traído aquí, porque si esto sirve para que se venda un solo libro de Escota más, lo habremos hecho bien. Estoy seguro que sí, yo creo que no eres consciente de lo que admiran a tu padre. O sea, yo te digo que muchísima gente me ha dicho, mira, tú eres uno de mis ídolos, pero es que Escotado es otro y el otro es Bastos. O sea, yo creo que no soy conscientes de, digamos, que el gran legado que ha dejado y que realmente lo que comentabas, por ejemplo, de si mi padre hubiera hablado inglés, probablemente habría vendido muchos más libros. Yo creo que si fuera precisamente de lengua inglesa, habría pasado probablemente eso. Sí, pero eso él no lo pudo hacer, pero está en nuestra mano hacerlo. Sí, ¿verdad? Yo uno de los fines que tengo es traducirle, claro que sí. No puede ser un fenómeno hispano. Y fíjate que ahora con la inteligencia artificial y con todo esto lo tenemos fácil. Eso ayuda, pero también engaña. O sea, no te creas que darle al botón y punto. Sí, hay que interpretar. Escota me decía, pero ¿cómo voy a ser traducido a un idioma que no distingue entre ser y estar, hijo? O sea, y yo le decía, pero a ver, si el Capital está en castellano y la obra de Hegel también, pues tú también acabarás en ruso, coño, ¿sabes? Se entiende, a lo mejor no es lo mismo, pero padre, ¿sabes? Él no quería hacerlo. Es muy interesante eso de que los ingleses no saben diferenciar entre ser y estar. Claro. Porque le da mucha profundidad al lenguaje, ¿sí? Sí. Y dile a un inglés, mañana por la mañana. No. Tomorrow. In tomorrow. Es muy difícil. Son idiomas diferentes. Y es cierto que bueno, hay algunos autores que son más fáciles de traducir. Las novelas son más fáciles, ¿no? Pero si se busca al traductor adecuado, se encuentra la financiación necesaria, yo creo que si no hay una editorial interesada, lo conseguiremos entre la comunidad Emboscados, que somos ya casi 270.000 en el canal de YouTube. Y nada, claro, cuando tú también tienes una comunidad brutal, ¿sabes? El día que digas, oye, poner €1 para sacarme de la cárcel, te van a hacer un templo. Yo a veces lo digo de broma, digo, algún día me van a meter en la cárcel y me tienen que sacar. Claro, te sacarán tus seguidores. No sé yo, más le vale, si no se queda sin podcast. Bueno. Yo creo que los que te siguen no aceptarán que se te haya encarcelado injustamente. Oye, si te lo mereces, te lo mereces, ¿eh? Pero no, yo creo que el libre pensamiento, o sea, aquí estás protegido. Vamos a hablar mañana con Begoña, ¿sabes? Que se ha venido. La verdad que Andorra se está antojando como una especie de oasis. La verdad que cuando yo vine... cada vez da más miedo. Tengo que decirte, Jorge, que cuando yo vine éramos pocos, pero cada vez se está convirtiendo esto en, no sé... Sí, en jauja. Sí, está todo el mundo aquí. Al final ya no va a caber ni Dios aquí. Sí, total. Pero vamos, vale la pena venir, tío, ver qué bien estás, qué bien te lo has montado, el aire de libertad que se respira aquí, total. ¿Sabes? Allí hay cierta... Está el ambiente muy enrarecido, claro. Sí. Esto de que Sánchez esté reventando el sistema desde dentro. Yo noto que la gente está como enfadada constantemente. Y es una energía de negatividad, muy negatividad. Sí, porque no ves futuro. O sea, realmente parece que las mentiras dan igual, que si tú dices A, luego dices B, no importa nada, ¿no? Entonces esto es la primera vez que vemos que quien pierde las elecciones gobierna. Yo creo que hay una indefensión aprendida ya. De que ha llegado un punto en el cual ya la gente no quiere pelear. Exacto. Eso entonces es que nos hemos convertido en eunucos. Sí. Mustios eunucos, como diría Escota. Sí. Entonces, nada. Olvidaos. No somos mustios eunucos. Somos los ladrillos del universo. Entonces, currémonoslo. Que nadie piense por nosotros. Y sobre todo, trata de hacer algo bonito en la vida. No te subas a la película de otro. Haz algo por ti mismo. De verdad, a lo mejor con eso puedes morir tranquilo. Jorge, muchísimas gracias. Nos tiene un podcast brutal. Un abrazote. Es que siempre digo abrazos en directo.